Equipos que, salvo Luqueño, que ha tenido una levantada en cuanto a resultados, desde el rendimiento le ha costado y mucho en este campeonato, por eso esa ubicación que tienen y por eso hoy la pelea más que nada pasa por el acumulativo, lejos de la discusión de la parte alta de la tabla para pelear un campeonato, un título en esta temporada. Veremos quién es capaz de estar en su mejor versión en la noche de hoy, porque los puntos de disputa son muy importantes, mirando sobre todo lo que se viene en el 2024, tanto para Olimpia como para Luqueño. Ahí no está la barra de Olimpia, Víctor. No, se escucha que están afuera. Me parece que empieza el partido y van a ingresar, porque están esperando ese momento y el medio se dejó exclusivamente para ellos. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Igeo. Muy bien, Quintana va a autorizar el comienzo del partido. Todo listo aquí en para uno. El árbitro autoriza, moverá Derby. Se está pegando vuelta, arrancó el partido. Richard juega para Mateo Gamarra, viene buscando Zavala sobre la izquierda, Torres un poco más arriba, para vuelta, golpe de cabeza de Aguilar, viene para buscar la pelota Cáceres, acompaña Lucas Barrio, marca desde el fondo Mateo Gamarra, movió la pelota para Julio Barreto, espera a la derecha, juega para Ale Silva, Silva con el balón, la pelota larga cuando bajaba Freddy Colmán para buscar ese balón, la marca de Juan Luqueño que va contra el piso, el juez dice que siga nomás. Fracción Parques de Cordillera, entre Tireca, cupé cuotas desde 600.000 guaraníes, total asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Seguro de vida, Rosa y Azul Vital con plus especial, análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Para el seguro sentí la confianza. La pelota de Baez juega para el medio, disparo de Rodrigo, se metió, cachó, falta, eso no es falta, Fabián. Tira el cuerpo encima Tito Torres, Quintana estaba cerca y de frente, dejó seguir la acción, el tema es que antes de robarle la pelota le tiró directamente el cuerpo encima Tito Torres a Rodrigo. En el fondo, Aguilar, primer central de Guizamón, segundo, Víctor. Así es, Arturo, se acomoda finalmente así Luqueño, Aguilar va de primer central, José Leguizamón de segundo central. Hay tiro libre para Luqueño. Ponele Vistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, Sampo, Vistoni, tecnología en lubricación. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso, surcas y perfecto socorro en nivel redes sociales San Justo Hierro. Señores, señores, 0-0. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, vehículos al por mayor en Proven, CC al 0183459-139 en Proven.com.py con el COIT. Es el Hotel Son Online, se te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono y bienvenida. De todas maneras, recién en la Cone Deportiva estaba notando el tema de los cambios en el fondo posicionales en Luqueño. La pelota la va a sacar el portero Pínola. No reaccionamente, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más reacciona, te protege. Desde bienestar y certeza exige con más de 40 años llevando energía al país. Simba con más de 40 años llevando energía al país. La pelota la va a sacar el portero Pínola, que da contra la Avenida España. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único es Fortín. Asos en los bolsillos de chequearse, observan y una palabra todavía de Cáceres. Bueno, ¿verdad? Ninguno de los dos técnicos. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se llama 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming Penalty, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo y futsal FIFA. Bien clarito el diseño de Luqueño, con Báez abierto a la izquierda, con Fernández a la derecha, Cáceres el juvenil acompañando a Lucas Barrios en este 4-4-2. En Olimpia en los primeros instantes retrocede más Ramón Martínez, va a jugar allí al lado de los centrales para que Richard Ortiz se suelte. La pelota saca de costado, corresponde a Deportivo Luqueño, la tiene Rodi Ferreira, mitad de terreno. Informe conexión total con personal Flow. Argentina segunda división, Quilmes con el seguro paraguayo Mario López igualó 1-1 ante Riestra. Lo tiene Cáceres arriba, Lucas Barrio Luqueño, Fabián. En este 4-4-2, bien en punta Cáceres, aparece Rodrigo Cáceres para acompañar a Lucas. La pelota alta, larga, pero viene para buscar la pelota Lucas Barrio. Se acomoda para Rodi, Rodi juega la pelota para Lucas Barrio. Avanzado Rodi, pero pierde Lucas Barrio. Cargando Derby, pone la pelota al fondo, se metía Walter. Venía el cierre, 0-0 para uno. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tu compra desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Gluter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. La pelota la tiene Richard Ortiz con el balón, va a ponerla para Ramón Martínez, sale del fondo Olimpia. Hubo empate, Guairina, mediano los dos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clanzol de omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Ahí entran los de la barra, Víctor. Así es. Ya lo vienen haciendo en los últimos partidos, esperan los primeros 5 minutos e ingresan todos prácticamente ahí con los bombos adelante, la 79 ubicándose en la zona sur de Paraguay. Como una ceremonia prevista, un protocolo, ¿no? Sí,
Sí, lo vienen repitiendo ya hace unos cuantos partidos. Se lo escucha cantar afuera e ingresan una vez que inicia el partido. La pelota de Zavala había ganado a Rodi Ferreira. Se fue Zavala, pone la pelota para Richard, la coloca para Davis. Primero sobre la izquierda Torres, al Olimpia del fondo. Frente al Alto Industria, Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Billetes, 2 comunicado 413-7000, Paraguay, Inmobiliaria. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750, el 17 de septiembre, CNT por Emoy. Colmán con la pelota, Freddy Colmán pone la pelota tras datos de Freddy Colmán, Víctor. 18 años para Freddy Colmán, es de Coronel Oviedo, está en inferiores de Olimpia desde el año 2019, 1,70 metros de estatura para el juvenil extremo que hoy debuta en la primera división. La pelota viene para buscarla sobre la izquierda, saca de costado para Olimpia, se metía arriba Cáceres. Incansable de descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, consulta hasta 555-533, Cantabria sea. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Short TV, carne 100% taqueñas. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Con Jorge Casal, con Francisco López, los compañeros guaranidos, Avellino 2. En Selvacarón los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro. Perdón, Guairena 2, Avellino 2. En Selvacarón los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro. En serie, estaciones adheridas, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores Game Power de bloquear energía sin límite todo el año, más 50183-188-250, bloquear división, generadores de energía sin límite. Bien, Berry, se perdía la pelota cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y va a sacar la pelota, Falcón. Nuestra quien es neutralidad contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes paraguayos sin influencia. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cote General, Caballero, Almacenazo, Rex, el ahorrazo renovado con precios increíbles. Queriendo asociar Olimpia, arriba sin rifar la pelota, se soltó Richard Ortiz, de hecho lo va a hacer, se nota que definitivamente Ramón Martínez se va a instalar como el volante más retrasado. Ahora sale a presionar arriba, pero inmediatamente cuando Luqueño salga va a retroceder. Ortiz tratando de hilvanar juego para juntarse con Derlis, por la derecha con Silva y con el juvenil Colmán. Hace gesto Cáceres, que no le gusta, dicho. Y en este arranque de partido algo le está remarcando al Bono y a Julio Báez, a los que tiene más cerca. No le está gustando algo en estos primeros minutos. Más rápido, me parece la salida. Quiere que salgan a achicar más rápido los centrales. Marca ahora Julio César Cáceres. Ahí lo que le recrimina a José Leguizamón, Fabián. Y también la salida. Me pareció que el gesto es rápido y por afuera, porque marcó las bandas. Por eso, antes lo que decía Víctor, a Julio Báez le habla que está bien abierto por izquierda. La pelota se va para Lucas Barrio, viene para buscarlo otra vez. Después de un rebote y saca la pelota Silva. Walter González baja contra el pecho, volvió la pelota para Demi. Cierra los espacios Luqueño, 0-0. En el Sol Seguro, solicitando por eso Seguro 021-236-3 kilos. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bristol Black Friday 2023. Compra y participa del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una corta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. La pelota la recibe Freddy Colmán, avanza el juvenil de Olimpia, se va en diagonal. Juega la pelota para Ramón Martínez, que reclama sobre el círculo grande. Mateo Gamarra pega un poco más arriba. Zavala también sobre la punta. Se mete arrancando Tito, que pide el pase, pelota para Torres. Buena esta. Tira, pero vino la marca cubriendo a Aguilar. Vino un golpe de cabeza Walter en el área. Buena oportunidad perdida, Fabián. Y porque cuando Torres toca de memoria, era porque estaba Walter González al borde del área. Justito interrumpe el hombre de Luqueño. Insistió, Zavala ganó. No pudo después volver a conectar de buena forma Olimpia, pero es el que empieza de a poquito a adueñarse del trámite. Atento Quintana el juez. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, paraguayo sabor único Sporting. La pelota de Junior Barreto pone para Ramón Martín, el eje de Olimpia sale un poco más arriba, capitán Richard Ortiz. Toca para Mateo Gamarra, viene buscando Zavala, es tuya, le dijo a Zavala. Zavala para el centro, colocó remate para Walter contra el pecho, bajó para Dele, tiró Silva, afuera, cerca del punto izquierdo, Fabián. Pasó muy cerca y llegaron los dos, Derlis y Ale Silva. Se perfilaron para pegarle, con los justos se frenó Derlis, le terminó pegando de zurda Silva, después de una buena maniobra inteligente Walter para bajar esa pelota con el pecho, sabía que era difícil una definición suya, lo vio llegar a los compañeros, bajó la pelota, pasó cerquita. 0-0 partido, se salvó Luqueño. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando a 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene venido Fleming, sistema prepago, Secretaria 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, de al Viva. Ahí Silva se adelanta sobre el terreno Luqueño, algo le dice Chiqui Arce, Colmán cerquita, dejala Colmán y dale, le dijo Chiqui, está bien, le dijo Ale.
Informe conexión total con personal Flow. En Chile colocó los Darío Lescano fuera de la convocatoria, le ganó de visita 2-1 a Magallanes. La pelota la tiene Silva, jugó el balón para Mateo Gamarra. Clavadito, círculo grande, un poco más arriba para Ramón Martínez, que acariciando balón pone para Junior. Junior pisó la pelota, devolución de cortesía para Ramón. Sale desde el fondo limpio, toca la pelota para Richard, 0-0. Llegó el Cyber Day a punto de fama, comprar online hasta 60% de un artículo seleccionado, tarjeta crédito y te cuotas sin intereses, te lo vas a perder. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol Salvino, que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mucho toque de Zavala, la pelota para Torres de Olimpia, por mejor decir. Picó, arrancó, pero vino la marca. El rechazo de Fernández, el balón afuera. Recupera a ese hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar a ese hombre, calidad pasa. Compra chorizo para llevar a su pizza, graba tu factura en pizza.com.py, que participa de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún, ya picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Junior juega la pelota para Freddy, rápido, bueno, chico de Olimpia. Pone la pausa, lo tocan atrás, el guapo y pelea. Ganó bien, por eso decía, vino una marca por el saque de costado para Olimpia. Público aplaude. Te presentamos los equipamientos de seguridad que no tiene precio ni marco, que la fábrica no te dio. Con la moto Gento tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Gento. ¿Qué dice el asistente? ¿A quién le dice? ¿A Lucas Barrio? Lucas le protesta al cuarto árbitro que ya estaba fuera. Esa jugada 2 veces le gritó lo mismo, enojado el delantero de Luqueño. La pelota la tiene Freddy, rebota, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida indica Arturo. Partido igualado a 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. No es necesario el asistente con Lucas Barrio, Víctor. Y se siguen discutiendo porque Lucas le volvió a decir, el cuarto árbitro le pide que se calme al jugador del Deportivo Luqueño. Buscando la pelota, Lucas pelea, pero vino una marca, sacando Richard Ortiz. Ortiz jugó con la pelota para Zavala. Zavala se metió, Zavala carga, Zavala con el balón. Amaga, Zavala se mete sobre la izquierda, va a colocar el centro, pero viene cubriendo en el fondo Luqueño. Viene peleando Rodrigo Rojas, 0-0. Mini Peña, Penta, Arreglo, Julio, Pedro y Plata, Peña, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mini Peña, Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras, llámanos al 235-8000 Unisal. Interesante el movimiento de Olimpia cuando tiene la pelota. Retrocede Martínez, hablo de Ramón, y forma una línea de 3 en el fondo. Con Barreto, Martínez y Gamarra, y lo suelta Ale Silva, y Ale no es un extremo, un lateral que se proyecta nada más, sino que se mete al medio y trabajan Ortiz, Silva, Derlis, por afuera Tito, por afuera hacia el otro sector Colmán. Suma mucha gente Olimpia con ese movimiento táctico que tiene. Le va a pegar Zavala, el árbitro autoriza, se metió Richard, pelotazo en el aire. Cuando buscaba Richard le ganaron en lo alto. Va a sacarla del fondo el jugador Fernández. Puede poner la pelota, profundidad picó Fernández, pasó del arco cuando se metía bien Baez a la derecha. Corrió Baez, la pelota de Pínola. Pasado y fútbol Álamos, porque si Pino es Álamos, distribuidor representa Frutos de los Andes. Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Ibeña y Avelino terminados 2. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu precio seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados, llámanos al 450310. Crystal House. Rodrigo Alborno, Navi arriba, marca Berli, juega, pelota al medio, Lucas levantó el balón sobre la izquierda. Cáceres para bajar la pelota, la coloca bien, es Baez. La pelota para Cáceres sobre la izquierda, había jugado Baez, en la asistencia vino la marca. Alborno, mitad de terreno, juega por abajo el cierre, le cuesta al luqueño. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar 51 años de fortaleza y crecimiento. Está muy atrás Luqueño, ese es el tema. No se sueltan inmediatamente los laterales. En una anterior, Barrios bajó la pelota y Alborno estaba tan metido atrás que no llegó. Partido el equipo de Luqueño, que ahora se anima hacia adelante, pero estaba muy metido atrás. Señores, paridad para uno. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscritos 021 729 4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Campo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors Pereira. Rodrigo Arte Mendoza, pelota a la derecha para Roby. Viene reclamando la pelota sobre la derecha también para buscar a Diego Fernández. Pelota para atrás, Mendoza centro reclamando la pelota. Mendoza 0-0. Los martes ahorras con Sudamérica en 35% de descuento en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía curre en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visitarnos en Chacomer, Casa Central, 4 motores y todas las sucursales del país. Rice, pelota por bajo, Cáceres vino centro, buscó Lucas Barrio para atrás, remató Rodrigo, alto afuera, es Mendoza, Mendoza alto y afuera, Fabián. Qué bien tocó Luqueño aquí. Estaba tan metido atrás que ahora se tomó un respiro, limpia.
tocó bien sobre la izquierda, participó Alborno, Báez, pelota que le vuelve a quedar a Mendoza, bombazo que va sobre el travesaño, pero por lo menos se animó. Muy metido en el fondo por un instante, era la preocupación de Julio Cáceres, ahora Luqueño también pisando campo de Olimpia. Que saca Pínola. Informe conexión total con Personal Flow. En Bolivia, Nacional de Potosí con Gustavo Cristaldo en el segundo tiempo, goleador de local 4-1, Palma Flor. Y bueno, lo de Facundo Obrero es todo un misterio o no, eso está claro que hace banco hace bastante tiempo, Víctor. Así es, Arturo, y hoy de vuelta aparece en la banca. Arce se decidió por Walter González para ser titular. ¿Y Paiva? El caso de Paiva hoy también está en la banca, Guillermo Paiva. La pelota de Ramón la pone para Derli, golpe de cabeza, Fabián el arquero. Con lo que pudo Derlis, una muy buena pelota de Ramón Martínez. Y si buscaba dominar o pegarle con el pie, Derlis iba a perder tiempo y tenía la marca encima. Por eso me parece que hace lo único que le quedaba, aplicar el golpe de cabeza buscando por sobre la humanidad de Falcón. El arquero responde bien. Pelea, va, vino la marca de Ramón Martínez. ¿Quién cayó en Olimpia? Muy sentido, Víctor. Quedó caído Zavala y el choque fue con Rodrigo Cáceres, el delantero de Luqueño, que ya se repone. Ramón Martínez dejó la pelota para Junior, Junior para adentro, tengo para Richard Ortiz, busca la salida, por el momento Frillanado para uno, marcamos el tiempo. Neumáticos Choco Cama, el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida y Arturo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Así terminó. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezclán y tres variedades tradicional picante que la ofrece pan de ajo mezclán y la combinación perfecta para tus asados. Sigue siendo Olimpia, más allá del intento anterior de Luqueño, sigue siendo el que tiene la pelota, el que domina el balón. Ahora con Richard Ortiz jugando más atrás, lo soltó a Ramón Martínez, no encuentra el rival, le está costando. Derly González apareció en la anterior, pero todavía no es. Olimpia peligroso arriba. Bien, Colmán para Silva, viene el gol o no, viene el rechazo. ¿Qué pasó con Walter, Fabián? Pensé que dominaba, porque era muy complicado dar un pase de primera ahí. Se equivoca en la decisión, por eso le cuesta a Olimpia ser peligroso, más allá del dominio. Alborno con la pelota, Alborno con la mano pidiendo Lucas Barrio que se acerca tuya, le dijo Lucas, el implementado delantero de Luqueño, Luqueño baja, jugó Rodrigo, pelota sobre la izquierda, primero va de Luqueño en su campo todavía. Summer Territorio, visión, beneficios en la capital del verano, 25% de descuentos sábados y domingos con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, visión más digitales, más humanos. Pones a aparecerte, provee proteínas y nutrientes con bajo contenido, gracias por esa serie paraguayos, nuestro producción para Granjero Campo 9 sea. ¿Tú sabes los antecedentes de Báez? Te pongo un premio Julio Báez, Víctor. Julio Báez hizo inferiores en Cerro, él había debutado con Gustavo Florentín en su momento por la ley de juveniles, luego el pase salió libre en este caso Báez. Y paro al arco más, ¿qué pasó, joven? Él era delantero, ¿verdad, Víctor? Sí, media punta, jugaba de 10. Él incluso formó parte de una selección juvenil sub-17. Estaba muy bien conceptuado en su momento en inferiores, jugó en reserva, debutó en primera, menos de 10 partidos en Cerro, luego salió libre del club y el año pasado llegó a Luqueño donde hizo toda la campaña de intermedia. Muy bien el caso de Julio Báez, el Luqueño. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica y agua, tu casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de cerámica y agua, ventas al 607-151, cerámica y agua 100% pasión. Movió la pelota de para Juvenil Colmán de Olimpia, arranca indicaciones de Arce. Freddy Colmán juega la pelota para Torres, muy largo, cerca del banderín afuera. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La idea era cruzar, por eso después se lamenta el juvenil y se lamenta Chiqui. Picó tarde Torres, es cierto, pero termina siendo malo el cambio de frente. Luqueño mira en el medio, acumula mucha gente, pero no marca, no presiona. Le da muchas facilidades a Olimpia para que maneje la pelota. La cuestión es que Olimpia no sabe aprovechar esa tenencia. La pelota la tiene Falcón y va a jugar con queda contra la avenida Marija López. Es momento de unirnos para alentar cada jugada Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Pruebas del Pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Va a sacar la pelota al portero. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando a 319-0000. Salud protegida. Es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quintador, la salud tiene apellido Fleming. Sistemas de pago se llaman 751. Llámanos al 129-60-70. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. Cáceres, Luca, ante falta, media cancha, tiro libre para Luqueño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresar en flores.com. Regalamos más flores. La plata en venta, la primera casa en venta del país con certificación internacional. Y solo ingresar a plata.com.py. La pelota es venenosa, tiro libre, media cancha para Luqueño. Elegimos calidad
calidad elegimos la mejor Sanicería Cláusula, acompañando siempre tu plan de proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mendoza ubicó para Luca, vino golpe de cabeza de Mateo Gamarra. Cáceres se va para arriba. El rebote de Zavala que viene para buscar esa pelota perdida. Sacó Zavala, todavía no pone la pelota un poco más arriba para Walter. Walter Zavala, punta izquierda. Todo momento bueno para disfrutar. Lactolanda, leche segura, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La caja más suerte de construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Yaga Mutual. Ramón Martínez juega la pelota por bajo para Julio Barreto. Indicaciones de Julio Cáceres, el Sportivo luqueño. La pelota por bajo la colocó Silva. El balón se va por del cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí saque de costado para el luqueño. En Electrobank cumplimos 16 años, ofrecer colchones para nadie, cuota de 330.000 guaraníes, llamanos al 021-519-3000, Electrobank 16 años mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu mano Pechugón de tu panadería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Reiteramos, Guaireña, Meliano 2-2, con Jorge Casal, con Francisco López y los compañeros. Urbanización Natural, está cerca del Hospital Nacional de Itaguá, Moni de Itaco, fija sin reajustes, en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.boca.la, apostar a ganar lo cambia todo. Bien, Silva, la pelota viene para buscar a Ramón Martínez, prefiere cambiar a la izquierda. El círculo grande, Zavala metió la pelota para Torres que viene para buscarla. Tito Torres con Emanón, le busca cortesía, devolución sobre la izquierda. Movió la pelota para Zavala, Zavala para Torres, Richard Rotilla adelantado. Cargo limpio, línea central. Aire Tokio 12.021, 18 cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida. La primera cuota con dominando 021-238-6600. Universo Electrónico, mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Paimadra, Concepción. Se metía Berry, pero vino la marca y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indicar tu número. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Le cortaron la inspiración al horno que arrancaba sobre la izquierda frente a preferencia, saque de costado. Se va y saque de costado, media cancha para Luqueño. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol y en Banco PY. ¿Qué hace Chiqui? ¿Qué señal hace Fito? ¿Te fijaste? Recién vi que le marcó algo al juvenil Freddy Colman. Ahora me parece que más bien para los mediocampistas. Hace un ratito pedía que presionen bien alto el lateral que sacaba Luqueño en su campo. La pelota viene para buscar a la derecha. Diego Fernández jugó para Rodi Mendoza. Mendoza, círculo grande, la izquierda al Borno. Juega la pelota para adelante, tocando Baez para Lucas Barrio. Bien, Lucas Barrio levantó la cabeza, lo busca Rodi. Juega la pelota sobre la punta de Rodi. Rodi lo mete en el centro. Colocó el remate, tiró, cruzado, alto al otro extremo, Fabián. Ese es el problema que tiene Luqueño. Baja tanto Lucas Barrios para hacerse cargo de la gestación, para formar parte de ese movimiento de pelota que hace el Auriazul buscando llegar al área rival, pero cuando se tiene que perfilar para esperar el centro queda muy lejos del área. Recién él descargó a la derecha para Rodi, Rodi se apuró para mandar el centro y nadie dentro del área porque Lucas apenas estaba retornando al sitio de definición, por eso le cuesta mucho a Luqueño, a los dos, de hecho le cuesta gestar situaciones de peligro. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares, sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tito Torres con la pelota la pone para Zavala, cruzó la media cancha de devolución para Tito, por el medio espera Delvis González, prefiere jugar para Ramón Martínez que sale del fondo. Pisó, círculo grande, jugó la pelota para Julio Barreto, la salida Olimpia. Si sos socio de la Universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renova tu precio acumulado, cupones, bases y condiciones en banalseguro.com.py. Poner el pistón en el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, clase automotriz, afloja todo, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Bien, Walter para Zavala, saliendo del área, rebota cerca de banderín afuera. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. En ataque, cerca del banderín, cerca de costado para Olimpia. En San Justo tenemos perfil de plancha, la chapa, San Justo y los accesos son casi perpetuos, socorro en el prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al formación en competencia al 0983459-139 proben.com.py. Freddy movió la pelota para Silva y este tocó para Colman. Y el juvenil Colman levantó la cabeza. Freddy entregó para Ale Silva buscando a Ramón Martínez. Jugando la pelota para Delvis. Reventó Leguizamón. Eso es del Zona Online. Se te registra con el código de 15.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No rellenamiento sentido fresco y seco conectante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve. Rey Zona te protege. 0-0 para 1.
Decir bienestar y certeza en Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tu compra desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Hay una idea de Olimpia de sumar mucha gente en campo rival. Y si no termina abriendo la cancha y tirando centros, es ir por el medio para que aguante Walter González. El tema es la poca movilidad de Walter. Por eso recién el gesto de Chiqui a Walter González, que se mueva, que se ponga de espaldas al arco para pivotear como pasó la jugada anterior donde Ale Silva le pegó de zurda. Por eso Olimpia no pesa arriba, porque no tiene buena presencia de sus hombres en punta. Ale jugó para Colmán, amaga Colmán de zurda a derecha y con la diestra se llevó, pero de zurda juega para Martínez. Ramón Martínez contra el pecho baja y pone la pelota a la izquierda para Gamarra, le va a pegar al arco, tiró, donde está la hinchada, tiro de meta. Informe conexión total con personal Flow. Ecuador Católica de Quito con Cristian Colmán, que no ingresó, igualó 5 goles ante Libertad de Loja. Va a sacar Falcón. Diego Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Mira, Falcón no se pone al arquero. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol del laboratorio Flaca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria. 0-0 partido. Se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetros, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Encantable de descuentos hasta 35% cerámicos y porcelanato. Consultas al 0902-555-333. Cantabria. Indicaciones de alza, tiene Barreto Víctor. Así es, lo llama Barreto, no le gustó algo en la última salida de Olimpia en cuanto a posicionamiento, por eso ahora le remarca Francisco Arce eso a Junior Barreto. Colmán con la pelota se escapó de uno, va contra el piso, no hay falta, le dijo el árbitro, la pelota la tiene para ponerla Luca Barrio. Rodrigo Roca cerca Mendoza, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida y Arturo. La pelota de Mendoza, falta, tiro libre, 0-0. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. En el piso Mendoza, Víctor. Así es, la falta fue de Freddy Colmán, quedó con dolor en la pierna derecha. Jorge Mendoza ahora se levanta con ayuda del árbitro. Hay tiro libre, círculo grande para Luqueño. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Tortibif, carne 100% chaqueña. Esencial bajón los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Chile, estaciones adheridas. Chile, el emblema preferido de todos los paraguayos. La pelota la va a sacarle del fondo, Pino, el arquero de Olimpia. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más 5 al 0183188-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra área contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia, Pino, leche limpia, desinfecte para el Puma. Qué desgastante el partido para Lucas Barrios y muy poco productivo para Luqueño la función que cumple, porque tiene que bajar hasta la mitad de la cancha. Él se hace cargo de armar juego para Luqueño. Nada de Fernández, poquito de Báez por la izquierda. Luqueño no tiene juego, se tienen que cargar Lucas Barrios y por eso ya no tiene peso arriba. La pelota la tiene para buscarla bien, Colmán a la derecha, va a colocar el centro, tiró, controla, Falcón. El ahorrazo San Lorenzo, Julián Miranda, Coto General, Caballero, el machetazo, ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro, solicitando precios seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.pe a proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Buen empate, Guaireña, Medina de dos. En Bristol Black Friday 2023, compra y participa del sorteo de millones en efectivo y el sorteo final en una portal 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El día Itaú llegó Punto Farma, hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú, 35% con pagos vía QR. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Junior Barreto jugó la pelota para Ale, parado su terro, acercate, le dijo Ramón Martínez. Es que se va para buscar la pelota, Richard, devuelve la atención de Silva, juega Zavala sobre la izquierda, Mateo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, vino que nos reunimos desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera la cita hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más o menos lograr lo que te propongas, recupera la cita hombre, calidad papasa. Pele hoy ganó Tito Torre, vino un golpe de cabeza, Rodrigo Alborno, se le va para buscar la pelota, el jugador Cáceres, cerca a Richard, pone presión Olimpia Martínez, Martínez jugó para Colmán, Colmán con la pelota la va a jugar por bajo, de presión para Colmán, otra vez Ramón Martínez entregó la pelota para Silva, juega bien tocando para Richard, para Walter, para Silva, buena esta, vino la marca, Fabián. Justo en el último pase, después de una muy buena pared, antes en realidad ya, con Richard, con Derli, Silva metiéndose por el medio, con Walter, que se filtró cuando la pelota tenía que pasar. Entre Aguilar y Leguizamón terminó cortando la defensa de Luqueño. Esta sí fue una buena maniobra. No puede culminar Olimpia en ataque. Domina en gran parte del partido, pero arriba está la cuestión. Rodrigo Rojas le reclamaba al árbitro, Víctor. Sí, porque hubo falta del jugador de Olimpia, dejó seguir la jugada, perdió la pelota Luqueño y no se cobró la infracción. Fracasado en la villa, que el dominio fallado. Es momento de unirnos para la etaca jugada Tokio, prende tu pasión por el fútbol, pruébate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos para cuentos sabor único Sporting. Ahí saca
de costado para Luqueño. Probaste el Pack Fortin, etiqueta negra con pomelos para cuentos sabrónicos Fortin. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido. Plan en sistema de pago. Se ve ya la 1751. Llámanos al 129-60-60. Planning Penalty, la mejor pelota del mundo. Punto de campo, fútbol FIFA. Toca, mueve, domino limpio, no puede concretar. Compra chorizo para entero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participas de premios mensuales al final de un viaje a Cancún y un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Richard jugó por bajo, sin final, tranquilo, dice Falcón, el arquero de Luqueño. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzás siempre con Kento. Mili Empeños, vende arreglo, joyas de oro y plata, vende mejor cotización. Sarmiento casi profesor Carlos Concepción, Mili Empeños. Buscando Rodrigo, bajaba Mendoza, tiene la pelota bien, cargando Walter, le pegó de Belico. Mala afuera, Fabián. Apura porque tenía mucha gente cerca. Era muy complicado después de una pelota que roba bien anticipando Zavala. Olimpia se sigue equivocando allí a la hora de resolver. Los centros imprecisos. Los toques cuando van hacia el área no encuentran la conexión necesaria. Y lo de Luqueño es preocupante. Pelotas largas, balones cruzados, muchos errores, insisto. Depende demasiado de lo que puede hacer Lucas Barrios, que ya no está para jugar con este ritmo de bajar hasta la mitad de la cancha y tener que pisar el área inmediatamente. Le van a refrescar, Víctor. Minuto para hidratación, como siempre aprovechan los entrenadores para dar indicaciones. Señores, señores, paridad a 0. Unizarse de Central España 330 San Lorenzo Pilares en Ambaré, Capiataita, Huaco, Lobió, Villarrica, Cobazón, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar, Unizal, Lazado y Punto de Álamos, porque sí, vino ya Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Bienvenido, terminado 2. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conocemos en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA 500, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Mañana y jueves tendremos los partidos, semifinal de Copa Paraguay, 29 de noviembre, final en Villarrica. Aquí paridad. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida. Indicardo 1. Seguro que le conviene seguro Chaco. Indicaciones de Arce, indicaciones de Cáceres. Informe conexión total con personal Flow. Frustran intento de secuestro a la hija de Neymar. Las autoridades brasileñas pudieron evitar que el intento de secuestro de la hija de Neymar por parte de 3 sujetos armados pudiera ser consumado. Terrible, 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 y estamos siguiendo también todo esto que tiene que ver con lo que está pasando con la hija de Neymar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH laminado, semanas al 4503. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de ofertas en todos los supermercados de Toque Express. Se va Arce, al banco lo acompaña Cristaldo y Enciso. ¿Dónde está Víctor? Y Enciso aquí en preferencias. Hoy de vuelta a Cristaldo, ese es el asistente de campo. Desde otra posición está Julio César Enciso, Coener y Edgar Bogado. Y se va a reponer el fútbol. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Crédito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El partido igualado a 0. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier tipo de desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990. Enterate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Los martes ahorra con Sudamérica van 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pago vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Va a sacar Falcón, el arquero deportivo y Luqueño, arco que da contra la avenida Marica López. No se apura, así fue desde el comienzo del partido el arquero. Sin ningún tipo de apuro, 0-0. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas, utilitarios. Visitarnos en Centro Comercial Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales y la pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La pradera, la mejor en lácteos. La pelota en el aire, viene buscando con golpe de cabeza Mendoza. Luca Barrio de pasar, golpe de cabeza de Baez. Movió la pelota por bajo cuando buscaba el balón Cáceres, pero la va a encontrar. Era el jugador de Luqueño que buscaba pelota buena. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de comenzar y 3 variedades tradicional picante calabresa, pan de comenzar y la combinación perfecta para tus asados. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de cuento con todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Visión más digitales más. Tenemos los arqueros uruguayos, Falcón de titular, Fabián y Olveira en el banco de Olimpia. Que retorna justamente a la banca después de esa lesión que sufrió en la mano el arquero uruguayo de Olimpia. Hay que ver si Espínola continúa bien, si no sufre ninguna molestia. Seguramente lo veremos de nuevo el próximo año, ya no en esta temporada, a Olveira. La pelota la va a tener sobre la punta derecha, con más pica se mete, se va, marcó Rodrigo, ganó con la falta y es amarilla. Tiene que ser amarilla, Quintana, ¿qué hace? Víctor.
Sí, no le va a sacar la tarjeta, me parece. Al Bono, el de la falta, solo pide la pelota. Hubo alguna advertencia ahí al paso, pero no hay amarilla. El tiro libre para Olimpia, punta derecha, cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Se le felicidad. escapaba Colmán. Puedes amanecer provee proteínas y nutrientes con bajo contenido en caso para desaparecer para cualquier nuestra producción por Granjero Campo 9 sea contramente. Recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. Hay 12 Muralla, tiro libre, Zavala, Silva, uno de los dos de Luqueño, Muralla. Más a la izquierda dice Falcón a los hombres de Muralla, Luqueño. Zavala, Silva, vamos a ver quién tira. Por arriba, Richard Ortiz busca el gol, atención con esta. Le pegó Zavala, tiró, vino un rechazo de cabeza, viene buscando la pelota en el fondo. ¡Buen! Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% ovación. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a myflores.com, regalamos MyFlores. Falta, Víctor. Caído Junior Barreto, la falta fue de Rodrigo Rojas. Y le recrimina una manera de decir disgustado con la decisión del juez Rodrigo Rojas, Fabián. Sí, porque me da la sensación que puntea la pelota y después es inevitable el contacto. Por eso se enoja Rodrigo con Quintana, que estaba de frente a la acción. Julio Quintana no es precisamente de los árbitros que brinden garantía en la conducción de un partido. Aparece a cuentagotas pitando, uno lo ve más como cuarto árbitro habitualmente, pero Ever Aquino lo designó para esta ocasión. ¿A quién lo ven caído? Junior Barreto todavía no se levanta, por eso piden el ingreso de los médicos de Olimpia. Ahí está la salida de la cancha. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro Club, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Marcamos el tiempo. Neumáticos John Gama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa de tiro campo, tu parrilla preferida en Villar duro. Seguro que le conviene, seguro Jaco. Sigue Junior Barreto. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Flixman, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur y manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Muy sentido, Víctor, ¿eh? Así es, Arturo. Ahora lo ayudan a levantarse a poquito. Por las dudas, se manda a calentar a todos los suplentes. Una opción en defensa, por ejemplo, es Johan Romaña, si no sigue Barreto. Ahí está Barreto, retirado fuera. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online que haga mutual. En Electrobank cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. Ingresa a electrobank.com.py. Hay tiro libre para Olimpia. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos tomando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización natural, está cerca del Hospital Nacional de Tehuán, Unidad, de aplicación para ajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Zavala tiró, segundo poste, Richard Walter, Richard afuera, Fabián. Cabeceo incómodo, no llegó de la mejor que le forma. empujaron, ¿eh? Sí, pero no, la verdad no me parece. Por lo menos como para pitar falta, no. Aunque queda enojado el capitán de Olimpia. Allí charla con Rodi, algo le dice, pero llegó incómodo, definitivamente no pudo conectar. Además estaba muy cerca del arco, tenía que ser perfecto el cabezazo para vencer las manos de Falcón, muy cerca del caño izquierdo. Le cuesta muchísimo a Olimpia. Derlis muy lejos del arco, se aleja del roce Derlis. Está más en la zona de creación para asistir, para lanzar pases largos, pero se aleja del roce Derlis González. Solo Walter arriba, así va a ser complicado para Olimpia. Volvió Junior, Víctor. Así es, Arturo, ya retornó Junior Barreto caminando con una ligera dificultad, pero se va a ir reponiendo. Golpe de cabeza justo de Junior, la pelota en el aire, venía para buscarle, se le pidió a Ramón Martínez. Estaba Rodrigo Rojas, levantó la pelota, va contra el pecho, bajó bien Barrio. Juega el balón sobre la izquierda, se metió Fernández, violación en la marca de Silva. Ganando jugador deportivo luqueño, se va Fernández a la izquierda, para el centro, elimina uno, busca al otro, cayó, sigue Nico Juez. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el back por teniente, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único, Sporting. En su salsa los dos sacaron de cabeza, Aguilar y Leguizamón en la defensa, Fabián. Que le facilita a Olimpia la tarea, con pelotazos largos, con pelotas frontales. Leguizamón y Aguilar, para ellos es una facilidad poder ponerse de frente y despejar todo lo que viene. Ahí saca de costado, caía Derby, corresponde al equipo de Olimpia, Colmán Campajeno, punto derecha. Pásate ya Salud Protegido, obteniendo beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Después sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se vete a la 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, escucha viva. Torres con el balón, juega por bajo para Zavala, pero la pelota le quedó corta en la entrega. Entonces sale poniendo la pelota Roby, la colocó arriba, cerró bien Torres con la pelota para Deme, apunta y tira, le pegó, tiró, daba en Aguilar, la pelota se va a perder cerca del banderín.
Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Con Rodri, saca de costado para Olimpia punta izquierda. Ingresa a www.botón.le, apostar a ganar lo cambia todo. Aire Tokio 12.000 BTU, 18 cotados, 130.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo 021 238 6.600. Universo electrodoméstico, tu vida mejor estilo. Hizo una de más a Silva, Fabián. Y además nunca se le mostró el juvenil. Se le quedó parado por detrás a su derecha. Colmán no picó porque hubiese sido interesante si se mostraba. Ale Silva iba a tener otra alternativa a cómo seguir la acción. En la individual hizo una de más, terminó perdiendo la pelota, pero nadie se le mostraba por derecha. Cruzamos 38. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% su valor. Consulta al 021-325-5000, Banco un banco para todo. Hay presión en la preferencia de Olimpia, Víctor. Y por ahora, dentro de lo normal, algún que otro murmullo, pero todavía no llega un reproche generalizado. Eso sí, no está gustando nada este primer tiempo. Se va terminando de a poco la primera afección. No se apuro, decía Falcón, el arquero de Luqueño. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares, sea 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Salimos 39. Fracción Parques de Cordillera entre Directa, Cupé Cuotas desde 600.000 guaraníes, Coquetal, Asterisco 5683, la lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Seguro de vida, rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentí la confianza. Está buscando Derlis en la marca Aguilar, la pelota bien sobre el área, pero el que saca fuerte este es Aguilar. Antes venía la marca de Rodrigo Rojas, pelota buena. Ponele Pistone al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, bloca todo Sampo, Pistone, tecnología en lubricación en San Justo. Y ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perfecto socorro. El punto le sirve mucho a Luqueño, Fabián, por el tema promedio. Sirve más a Luqueño, claro. Le va a quedar después 3 fechas para que pueda sumar ese otro puntito que le falta para definitivamente olvidarse de la cuestión del descenso. Y además, al no ganar a Meliano, va a mantener esa distancia en el acumulativo. Claro que si gana lo supera y va a ser muy importante ya liquidar todo en esta fecha en cuanto al promedio, si superar a Meliano, pero el puntito le sirve. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa estilo campo, tu barrita preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La bala derecha, Potijero, tiro de venta para el Luqueño. Trabaja con el pegamento perfecto para calzado deportivo. Pilo al por mayor en Provence, sea 093-459-139, Proven.com.py. Si no del solo online, se te registra con el código provincia y 1000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. Guaireña Melino terminó 2-2. No reacciona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de modo reacciona, te protege. Bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Buscando Lucas Barrio, Rodrigo pone pelota arriba, Cáceres corre, vino la marca, peleando esa pelota, pero saca desde el fondo Junior. Después viene para buscar a Ramón Martínez, que va contra el piso. Recuperó Luqueño, giró Mendoza, entregó para Rodrigo, Mendoza va a ponerla para Aguilar. Está Mendoza con el balón, campo arriba. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con su compra desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción con Casa Grutter, siempre sale ganando. Lego Buller, la marca Pato que te permite ir más lejos o más rápido. Pato Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Prueba Clanzón, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzón de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Así no, dice Chiqui Arce y se va a la banca y ni lo habla Cristaldo, Víctor. Así es, Arturo, meneando la cabeza de manera negativa. Francisco Arce definitivamente está muy disgustado con lo que vio durante este primer tiempo del partido. La pelota larga, Falcón dice, mía, dice el arquero Luqueño. ¿Qué pasa? Dice Arce. Mirá la presión de Arce, mirá. ¿Qué está pensando? Dice Víctor. Sí, apunta en este caso a Ramón Martínez, le dijo por el pase largo. Con el gesto la cabeza, usen la cabeza a los jugadores en este tramo de partido. La que viene hace tiempo Fabián Chiqui, ¿eh? Sí, y Ramón, y me parece que la otra víctima es Junior, porque hace rato ya le habló, le dijo algo y va la segunda vez en donde lo mira fijamente al central de Olimpia, Junior Barreto. Equivocaciones en el franqueado, Luqueño nada de nada en esta primera etapa, flojito, dominio de Olimpia, pero de un dominio que no suma absolutamente nada. 0-0 partido. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Billetes Unidos, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria, se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTC por Emoy. Ramón Martínez juega la pelota para Zavala, que bien le pone la pelota Ramón a Facundo Zavala, para Walter, colocó el centro, tiró primero por el córner, para el
piso, don Fabián. Sí, llega tarde Walter, no quiere cometer infracción. El tema es que justo ya se elevó el delantero de Olimpia, era imposible frenar en el aire. Falcón con mucha seguridad se elevó para atrapar esa pelota. Tal vez el único centro que cayó en zona de definición, allí donde puede atacar un hombre de Olimpia, porque le ha costado la precisión al franqueado cruzando las pelotas. El fastidio recién de nuevo de chiquearse cuando Espínola sacó a cualquier parte de la pelota. Falcón en el piso. Encantable de descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas 092 555 333. Encantable sea descubrir la auténtica esencia del Yaco Tortevís, carne 100% chaqueña. Va a terminar el primer tiempo. En serio bajaron los precios de las hasta 600 guaraníes menos por litro en serie estaciones adheridas. En el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Blucar energía sin límites todo el año. Más 093 188 250. Blucar división generadores energía sin límite. Y así termina el primer tiempo hasta ahora 0-0. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia. Pino, leche limpia, desinfecta, perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cuesta General, Caballero, Macetazo, ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. La pelota pelea para ponerla a Walter, jugó para Zavala, arriba Torres, la pelota club de Ramón Martínez. Muy participativo Ramón Martínez, pone el balón para Gino Barreto, busca la salida, se le pega Luqueño. En el Sol Seguro solicita Club Polícia Seguro 021 236 3000 ingresar solseguro.com.pe, protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Brito el Black Friday 2023, compra y participa en el sorteo de millones, se repitió el sorteo final una portal 0 kilómetros, Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. 44. Llegó el Cyber Day a punto, Palma, compra un año hasta 60% de descuento en artículos, selecciona tarjeta de crédito y te audio cuotas sin intereses, te lo vas a perder. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futuras, que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bien, Freddy Colmán a la derecha, metió el centro, tiro, balón, golpe de cabeza, gol. Richard Ortiz para una contra Putijero de balcón. El juvenil Freddy Colmán levanta la cabeza, mete la asistencia y va arrojándose Richard Ortiz. Arco que da contra la avenida Maniqueo López. Abrazo a Richard, abrazo al juvenil. Colmán, el festejo frente al Olimpia que no es cero. Lo hizo Richard de cabeza. Muchos centros lanzó Olimpia, pero ninguno con la precisión necesaria como para que el atacante, el que pisa el área, pueda quedar en posición de definición. Aquí recibe la pelota libre de marca, Colmán sobre la punta derecha, levantó la vista, no se apuró, vio dónde ponía a poner la pelota, allí manda el centro a media altura y Richard Ortiz con la inteligencia, porque para anticipar había que definir como definió él. Se arrojó en palomita entre los centrales de Luqueño, clava la pelota abajo al palo izquierdo. Un Olimpia que no generaba, que no llegaba, que no era peligroso. Sobre el cierre del primer tiempo encuentra el tanto apertura. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Y si pedimos disculpas a la audiencia que nos sigue a través del espacio de Twitter Fútbol a lo Grande, quedamos fuera ahora, ya volveremos. Estamos fuera con el Twitter, dicho sea de paso, te lo decimos respeto a la audiencia, gana Olimpia 1-0. Recuperar la aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar aceite hombre, calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en lopizza.com.pe. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y ya picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Los agregados. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con la moto Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. Señores, pedimos disculpas y perdón que lo haga al aire la gente que nos sigue a través del peso Fútbol a lo Grande del espacio de Twitter de Fútbol a lo Grande Monumental. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Se va el primer tiempo, ganó Olimpia 1-0. Asado y punto la Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Entonces, para el servicio de corte. Sale el portero, no. Derby solito operaba, Javier. Increíble. Por eso hablamos de... Mira gritando cómo se toma la cabeza. Por eso hablamos de una temporada para el olvido de Walter González, porque no es una cuestión de no hacer goles nada más. Insólito el error que acaba de cometer. Iban solo él y Derby González contra uno de Luqueño que retrocedía a la desesperada y adelantó la pelota, no supo controlar la pelota. Una cuestión básica de un futbolista. No pudo controlar la pelota cuando Derby estaba solo para definir. Se toma la cabeza todo Olimpia cuando la chance era muy clara para el segundo gol.
En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel con más sanitario en como arroba Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu precio de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro GAR por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Terminó el primer tiempo, Olimpia gana 1-0, Vito. Gracias, Arturo, y por la forma en la cual se iba retirando Chiqui. Se nota que van en ventaja, pero no le gusta nada el primer tiempo. Don Jorge Olmedo, ex vicepresidente de Olimpia. Don Jorge, hay que decir del primer tiempo. Está ganando Olimpia, pero en materia de rendimiento, ¿qué le pareció al equipo? Ya hay chispazo, ¿verdad? Pero no aprovechamos de dar una oportunidad, ¿te diste cuenta? Esta última fue increíble, ¿no? Claro, es increíble eso. Y necesitamos nosotros la tranquilidad. Un gol no nos da a nosotros la tranquilidad que necesitamos. Y no sabemos aprovechar. Veía a Chiqui Arce muy intranquilo, no le gustó nada. Sí, bueno, pero jugamos, yo creo que jugamos mejor que la otra vez, ¿verdad? Estamos jugando mejor. Estamos mejorando algo. Gracias por el tiempo. Gracias. Don Jorge Olmedo, aquí en la zona de preferencias. Arturo, ya que lo veo por aquí, vamos a aprovechar Fernando Cardoso, que hoy quedó suspendido por quinta amarilla. Fernando Cardoso. Muy bien, señores, perdón. Fernando Cardoso, aquí en preferencia. Profundizar y finalizar yo. Seguramente cortaste una racha importante, Fernando, porque venía jugando casi todos los partidos. Sí, así mismo. Me tocó jugar casi todos los partidos. Creo que tengo entendido, en el año no fue, creo que dos partidos con Luque, pero bueno, lo importante es que el equipo gane y de donde toque siempre tratar. ¿Cómo está el chico Colmado? Está muy bien, se lo veía muy bien la semana, está trabajando muy bien con los demás juveniles. Hoy le tocó a él y muy contento por él porque ya dio una asistencia para el gol. Fernando, gracias Fernando Cardoso, que hoy cumple la suspensión por haber llegado a la quinta amarilla. Muy bien, señores, la opinión de Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se metió a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Se fue un primer tiempo con dominio de Olimpia, pero de esos partidos que hemos visto ya reiteradas veces del conjunto franjeado a lo largo de esta temporada. Sobre todo cuando juega de local, solemos ver y mucho este tipo de encuentros con estas características, en donde Olimpia domina, en donde Olimpia toca la pelota, se mete y trabaja permanentemente sobre campo rival, pero le cuesta generar, le cuesta hilvanar, le cuesta hacer un equipo que tenga peso en ofensiva. Esa es la característica del conjunto franjeado a lo largo de esta temporada. Por eso le ha costado conseguir triunfos, sumar puntos y estar en otra posición dentro del campeonato. Por eso es un equipo que en ningún momento del certamen se metió en la lucha por detrás de Libertad para tan siquiera incomodarlo, al menos en algún momento del certamen. Porque más allá de la propuesta de Chiqui Arce, de que a muchos puede gustar, a otros no, de la tenencia, de la posesión, de la circulación de la pelota, de abrir la cancha, de buscar varias alternativas, lo que Olimpia no tiene arriba es recambio para encontrar jugadores de características diferentes, que le puedan aportar cosas diferentes. Entonces, juega con un delantero como Walter González, cuando necesita movilidad, cuando necesita dinámica, cuando necesita jugadores inteligentes que puedan o aprovechar el espacio o que puedan desmarcarse para bajar una pelota. Y encuentro en Walter González un jugador al que le cuesta muchísimo tener lectura de los movimientos que tiene que hacer arriba. Entonces Olimpia termina siendo un equipo sin peso, un equipo que tiene un dominio improductivo, repito esto, una tenencia que no lastima, que no daña al rival, y por ende se torna un partido muy discreto en cuanto a situaciones, porque si a eso le sumamos una primera etapa olvidable del Sportivo Luqueño, redondeamos un primer tiempo en donde para encontrar una situación de gol, sacando obviamente la concreción de Olimpia, cuesta muchísimo. Pelotazos largos por parte de Luqueño, centros pasados, Lucas Barrios teniendo que bajar hasta la mitad de la cancha para armar la jugada y después no teniendo a alguien arriba que pueda culminar, porque obviamente el pobre Lucas ya no tiene el ritmo de otros tiempos y le cuesta bajar hasta el medio, encargarse de crear jugadas y después otra vez tener que pisar el área para definir es imposible.
Y Luqueño no encontró respuesta futbolística en jugadores que suelen marcar la diferencia, que suelen ser importantes del medio para arriba. Entonces, se armó un primer tiempo, se formó un primer tiempo con mucha disputa en el medio, con mucha lucha, con fricción por momentos, con pelotas divididas, con Olimpia siendo más firme a la hora de tener la pelota, pero qué poco frente a los arcos. Y eso es lo preocupante del nivel en general del fútbol paraguayo, porque en muchos partidos cuesta encontrar equipos que generen situaciones de gol. En otros encontramos equipos que generan, pero no definen. Le cuesta la puntada final. Y entonces nos encontramos con partidos que no llenan las expectativas, con partidos que no terminan redondeando lo que uno a priori puede imaginar, viendo, observando la previa, los equipos, algunos nombres. Y este primer tiempo volvió a hacer eso. Una Olimpia que acumula gente en campo rival, una Olimpia que suma a muchas de sus figuras del medio para arriba, pero no pasa de la circulación de la pelota, de centros, de pelotas que no van a zonas donde puede ser importante para el jugador que ataque el área, que ataque el espacio, pelotas que intentan ser filtradas pero no encuentran la precisión. Armó en todo el primer tiempo un par de buenas maniobras que terminó interrumpiendo la defensa de Luqueño con Leguizamón y con Aguilar, pero es muy poco para lo que Olimpia necesita, para lo que Olimpia pretende, para lo que Olimpia busca. Por eso es el resultado de este primer tiempo y nada más lo que se puede rescatar de Olimpia, porque insisto, dominar como domina y no te marca ninguna diferencia, en absoluto. Y conste que con algunos movimientos le busca la vuelta a chiquearse. Hoy con Martínez, con Ramón Martínez y Richard Ortiz en el medio, Martínez fue el volante más retrasado, incluso con algo que les remarcaba durante el desarrollo del primer tiempo. Martínez retrocedía, formando Olimpia una línea de 3 en el fondo con Barreto y Gamarra. Entonces lo soltaba a Silva, lo soltaba a Zavala, pero no Silva como el extremo derecho, el lateral que se proyecta, sino iba a jugar al medio. Y Olimpia quedaba parado con Barreto, Ramón Martínez y Gamarra en el fondo. Colmán y Zavala bien abiertos, como extremos, como volantes bien pegados a las rayas por derecha e izquierda. Por el medio Silva, Ortiz y Derlis González, Tito Torres por el otro costado y bien arriba Walter González. Para aguantar algunas pelotas, tal vez sí, aguantó una, en donde de pecho suelta muy bien para atrás y la jugada termina con la definición de Alejandro Silva pegándole desde fuera del área y una pelota que pasa cerca del palo izquierdo. Pero después fueron puras insinuaciones, puros intentos. Olimpia errático en los pases, su entrenador fastidiado, sin encontrar el camino, visiblemente molesto porque se nota que no llevan a cabo lo que se trabaja en la semana, porque si es una cuestión de que falta simplemente ese último toque, la definición, y lo más probable es que el técnico pida que sigan insistiendo, los va a motivar, los va a alentar, pero aquí se nota un fastidio evidente del técnico de Olimpia, y esto es porque eligen mal el camino, porque no es lo que está trabajado en la semana, porque cuando pretende un toque corto viene una pelota larga a cualquier parte, porque Walter González no está para picar al vacío, porque Derlis González, que en teoría es el jugador más peligroso que puede tener Olimpia, juega lejos del área, juega por lo menos a 15, 20 metros del área, se aleja de la zona del roce, de esa zona donde Derlis González en otro momento antes de su lesión marcaba la diferencia, en ese 1 contra 1, en el encarar, en no importarle si en algún momento recibe alguna patada, en ese momento en que encaran el 1 contra 1, juega mucho más atrás, alejándose de ese fútbol, de esa posición en donde puede recibir algún que otro castigo, y trabaja de lanzador, trabaja para abrir la cancha, para buscar a Walter González, por ahí armando alguna pared como para pegarle después desde fuera del área, pero ahí en esa función no, ahí no Derlis González, y sobre todo si tiene por delante a un delantero lento, irresoluto y que decide mal en la mayoría de las ocasiones, porque es lo que le pasa a Walter González, resuelve mal. Por eso es que le cuesta tanto a Olimpia
más allá de que en el porcentaje, en las estadísticas, uno puede ver un alto porcentaje de la tenencia de la pelota es a favor del equipo franjeado. Y enfrente Luqueño. Luqueño habrá tenido el primer tiempo más pobre de los últimos partidos. Fue borrado Diego Fernández. Julio Báez tratando de pelear, pero solo imposible. Con Mendoza y Rodrigo Rojas teniendo que retroceder para intervenir ante un mediocampo poblado de Olimpia. Y con Lucas Barrios, a esta altura de su carrera, teniendo que ser el encargado de generar juego en Luqueño, con lo que le cuesta después recorrer todo el campo para llegar hasta el área, y ya no tiene peso Luqueño. Centros a nadie de Rodi, de Rodrigo Rojas, pelotas pasadas con el pobre, y lo digo en el buen sentido, Rodrigo Cáceres, el juvenil, mirando cómo esa pelota le pasaba por encima de la cabeza, rodeado por los centrales de Olimpia sin tener respaldo arriba. Pobrísimo lo de Luqueño, pobrísimo lo del equipo auriazul, que casi no brindó respuestas a la tenencia de Olimpia. Se armó un partido que para Olimpia terminaba al borde del área, que para Luqueño terminaba habitualmente en 3/4 de terreno con algún centro mal tirado, y por eso hablamos de una primera etapa en donde se generó muy poco, hasta que en el minuto 44 llega el tanto apertura. Cuando la pelota le queda al juvenil Freddy Colmán sobre la punta derecha, en solitario, se olvidó Luqueño de bloquear el centro, lo dejaron muy solo a Freddy. Valen viva a media altura, entre la raya del área chica y la posibilidad de que el arquero salga o no. Ahí se genera esa duda, porque es donde cae la pelota, donde cae el envío del juvenil Colmán. Es una zona muy compleja para que el arquero resuelva si salir a cortar o quedarse, porque puede quedar mal parado a mitad de camino, y es una pelota para que los centrales vayan a cortar. Fue tan bueno el envío con la comba que queda mal Leguizamón, que no cierra Aguilar, y que en medio aparece Richard Ortiz arrojándose en palomita para aplicar el golpe de cabeza y clavar la pelota después al poste izquierdo. La reacción inmediata de Richard después del gol es lo que marca el momento de Olimpia. No es para levantarse y pegar un grito de gol a boca llena, salir a festejar con la hinchada. Siente Richard Ortiz de que en el momento no es bueno, de que el juego de Olimpia no convence, y que además el objetivo de Olimpia es mínimo para lo que la historia de esta camiseta obviamente obliga a pelear temporada tras temporada. Por eso allí, simplemente en el piso, rodeado después por sus compañeros, la celebración, minuto 44 de la primera etapa, el gol de Olimpia, el gol de Richard Ortiz, en el relato de Arturo Máximo Rubín. Freddy Colmán a la derecha, metió el centro, tiro, golpe de cabeza. Abrazo a Richard, abrazo al juvenil. Colmán, el festejo frente al Olimpia que el 0 lo hizo Richard de cabeza. Fútbol a lo grande. Y con lo que a Olimpia le costaba generar situaciones, es increíble lo que pasó en la última del primer tiempo. Balón largo, quedan los González, Walter y Derlis contra un solo hombre del Sportivo Luqueño. Walter se lleva la pelota. Estaba cantado el pase para Derlis para que este vaya a encarar a Falcón. Walter González no domina correctamente la pelota, pica, vuelve a adelantar, se la lleva por delante hasta que le facilita toda la tarea al arquero Falcón, que sale a torar. Increíble lo que desperdició por la poca claridad, por el poco dominio de su cuerpo, de la pelota y de la poca capacidad que tuvo para resolver el atacante de Olimpia. Insólita situación, pudo haber sido el segundo de Olimpia. Me dirán mucho premio irse 2-0 arriba, y tal vez sí, pero estaba la ocasión y son situaciones que no se puede dejar escapar. Walter lo hizo, Derlis lo miró no entendiendo qué hizo el compañero, se fue al vestuario con el 1-0, pero mucho por mejorar para Olimpia si quiere terminar concretando este triunfo ante un rival que, es cierto, no le pone oposición por aquí, porque Luqueño casi no atacó el arco de Espínola. Variantes en Luqueño, Víctor. En Luqueño son 3 los cambios que prepara Julio César Cáceres. Camiseta 7, Derlis Alegre. Camiseta 11, Sergio Fretes.
Y camiseta 15, Kevin Pereira. Los 3 que van a ingresar. Derlis Alegre, ¿qué número? 7, Derlis Alegre. 11, Sergio Fretes. Y 15, Kevin Pereira. No está el juvenil Rodrigo Cáceres. No está Julio Báez. Y el tercero es Diego Fernández. Son los que quedaron en vestuarios. Repito, se retiraron los 2 volantes por fuera, Diego Fernández y Julio Báez, y el juvenil Rodrigo Cáceres. Olimpia sin variantes. Olimpia sin cambios. Muy bien, en instante arranca el segundo tiempo. Entonces Barber, servicio de corte de barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber oficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Hubo empate, 2-2, Guaireña, Ameliano, Barrancal, el segundo tiempo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, te laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Toque, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo. La pelota la tiene Aguilar y juega para Lizamón, quien de para Olimpia y variantes. 3 el luqueño. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscritos al 021 729 4600. Uninorte, número 1 calidad ciencia y cultura. Se pierde Derlis, Fabián. Qué pelota le pone Zavala. Salida rápida sobre la izquierda, se distrajo Luqueño. Se adelantó Rodi Ferreira, ya no retrocedió para cubrir ese lugar. Quedó mal parado Alegre naturalmente porque él está perfilado para atacar y Olimpia no pudo después aprovechar la situación a través de Derlis González. Mirando la reiteración, estaba en posición prohibida. Muy bien, la pelota la va a sacar Luqueño desde el fondo. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad. Ocampo, precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Los martes ahorras con Sudamérica, van 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía CUR. En Farmacia Catedral, amamos, Se cuidado. metía Kevin Pereira, la pelota de Pino la va a sacar. Primer minuto, segundo tiempo. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Tacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor, falta Víctor. Así es, caído Iván Torres, la falta fue de Rodi Ferreira. Hay tiro libre para Olimpia, la pelota la tiene Zavala, lo mira Richard, es tuya, le dijo Zavala a Richard. Y este sigue hablando de zurda, cruz y cambia. Pelota a la derecha, se mete el juvenil. Arrancando bien, carga Colmán a velocidad, rebotaba, se metió. Walter y lo cierre. Hasta el medito en la hueso antiguo, la palabra Colmán. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Comezani, 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de Comezani, la combinación perfecta para tus asados. Hambre, territorio, visión, beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Alegre jugó la pelota para Rodi. Epa, caía Alegre, vino para buscar la pelota frente a la izquierda. Parota dentro del área, buscó Kevin. El remate al arco, rebotaba, saca Olimpia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con bomberos para cuatro sabor único Sporting. ¿Quién cayó, Víctor? Caído Freddy Colmán, la falta fue de Rodrigo Rojas. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Pásate de Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Es una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene venido. Pleming, sistema prepago. Si te llaman 1751, llámanos al 721-660. Pleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Y decíamos de Luqueño, no le funcionó definitivamente los hombres por fuera. Nada de Fernández, poquito de Báez. Por eso Julio recurre a estos cambios. Con Alegre bien abierto a la derecha, Fretes a la izquierda. Va Kevin Pereira de media punta con Lucas Barrios. Ya de entrada demuestra por lo menos otra actitud, queriendo pisar el campo de Olimpia, adelantándose Luqueño. Veremos si le alcanza. El partido igual está ganando Olimpia por 1-0. Busca igualar Luqueño. Informe conexión total con personal Flow. En Colombia 5, primer tiempo, Junior y Huila van empatando 0-0 en la visita. Está jugando Blas Díaz. Cruzamos 3 minutos, segundo tiempo. Por desambrecerte, provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por desambreciar paraguayos nuestros producidos por Granjero Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. El mejor la pelota dejó para Ramón Martínez.
Ramón Martínez mete la pelota sobre la punta derecha para Comán el juvenil, paró el que hizo la asistencia para el gol de Richard. Está jugando por abajo, qué buena pelota para Derby. Metió balón sobre izquierda para Torres, pelea Torres, se va. Campo rival entregó a Zavala, vino la marca al piso Zavala. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% evasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a PayMyFlores.com, regalamos PayMyFlores. Señores, Olimpia gana 1-0. La Plata Empeños es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Cláusula, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. En cuanto a lo táctico, no cambia Luqueño. Lo que sí debe hacer es hacer lo que hizo en los primeros instantes del segundo tiempo. Presionarle arriba a Olimpia. Si retrocede, le da demasiadas oportunidades al franqueado que se adelante con la pelota dominada. Se mete muy atrás Luqueño. Puede ser buscando el espacio para el contragolpe, pero muy atrás no le conviene. Está Junior cruzando mitad del terreno. Junior pone la pelota para Ale Silva. Sale Silva con la pelota para Junior. Entregó para Richard. Richard con la mano, el autor del único gol hasta ahora. La pelota larga para Zavala. Bajó bien Zavala, mató esa pelota contra el piso. Después se engancha Llamada. Hace un caño, vino la marca. Responde Luqueño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En todo momento bueno para disfrutar la Lactolanda, la excepción manteca, que eso es Lactolanda, la salud de cada día. Richard se acomoda contra el pecho, ubicó para la pelota para Matoga Marra, soltó para Zavala, Zavala para Richard, Richard para Walter, de espaldas del arco cayó. Sigue dijo el árbitro Silva, jugó la pelota para Colmán, el juvenil, levantó la cabeza dentro del área, enganchó, amagó, colocó de zurda, ahí se animó y tiro cruzado mal, Fabián. Animó nomás porque Derby se le mostraba en el primer palo, porque Walter picaba el segundo. Pero aquí agachó la cabeza y se dio cuenta que podía resolver. Le pegó de zurda, no pasó tan lejos. Buenos minutos de Colmán en su debut con la camiseta de Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Liga Arturo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. E igualdad en el parque de Guairá, Guaireña, Emiliano terminó 2-2. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. En Electroban cumplimos 16 años. Enviar colchones para nadie. Cuota de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Muy activo Zavala. Venía reclamando la pelota, es tuya, le dijo el arquero Pino. La juega por bajo largo para Derby, pica. Salió Falcón, fue al cierre primero. La pelota fue la saque de costado. Corresponde al equipo de Olimpia. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itaco, fija sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. 6 del segundo tiempo. Ingresa a www.posteo.la. Aposta a ganar lo cambia todo. Aire Tokio de 12.000, 21, 18, cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con todo aguinaldo 021-238, 6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida mejor estilo. Buscaba Kevin, frente a la izquierda, saque de costado al borno. Corresponde al equipo deportivo luqueño que va perdiendo para 1-1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción, préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses, consultar 021-325-5000, banco, un banco para todos. Pisó Derby, giró Derby, puso para Richard, tocó la pelota para Colmán, mantener el centro, se le va pegado a la raya, recuperó el juvenil Colmán de Olimpia, tuya le dijo a Derby, Derby con el balón, tocó para Richard, vino la marca, sacando en el fondo luqueño, la pelota pica Kevin con la pelota frente, se acompaña la maniobra, viene buscando Lucas Barrio, la pelota de Kevin arranca a la izquierda, después se equivocó. Tiro de portería. Es momento de unirnos para la entrega a jugada Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sporting, etiqueta negra con bomberos para cuatro sabor único Sporting. Cruzamos los 7. Pásate de hacer un protegido, obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Una presentación B. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues super Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Se veía la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, escucha al FIFA. No me termina de redondear la postura de Luqueño. Es un equipo que se torna muy largo cuando tiene que atacar. Se mete tan atrás, agrupa, pero cuando se suelta son los dos volantes por fuera. Lucas Barrios con Kevin recién y la corrida. No veo un equipo compacto en Luqueño, por eso es que le cuesta demasiado generar juego. A eso es amarilla, Rodrigo sí que sanciona. Sigue, dijo el árbitro, ya tiene amarilla Rodrigo Víctor. Rodrigo no, el único amonestado Walter González. La pelota la tiene frente y picó cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y el balón se pierde para Colmán, no va a recuperar cuando pide Walter. La pelota la tiene Richard jugó la pelota para Silva buscando la salida Olimpia que gana 1-0. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con una calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol, _Pegría. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es parecida con Entendos ayudándote a realizar tus proyectos. Derby con la pelota dejó para Silva.
Es que no está Colman ahí, Fabián. Se va a perder la abuela. Quedó clavado caminando. Silva jugó de memoria porque siempre se le muestra, salvo uno en la primera etapa donde también remarqué eso, que se había quedado estático el juvenil, se suele mostrar habitualmente. No sé si está algo cansado, tal vez recuperando un poquito de aire porque quedó clavado y no tuvo reacción alguna. Si Olimpia gana gol de Richa, pero 1-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay Kevin tales. se escapó, falta, ¿qué dice de Kevin? Y quiere reaccionar. ¿Qué pasa con Mateo Gamarra? ¿Qué le dice a Junior, Víctor? Sí, enojado con su compañero antes que con el autor de la falta porque hubo un mal movimiento defensivo. Se acercan los volantes Ramón Martínez y Richard Ortiz para explicarle a Mateo Gamarra lo que pasó en esta jugada. Y que se tranquilice, principalmente Fabián. Sí, terminó siendo intermediario de esta situación. Richard Ortiz, luqueño, yo insisto, el partido no cambió en cuanto a su formato del primer tiempo. Olimpia sigue siendo el equipo que domina, que tiene la pelota, pero luqueño depende mucho de la acción individual, de alguna corrida de Kevin, de Fretes. No tiene juego en conjunto el Sportivo luqueño. Rodi Ferreira picó, se metió, Rodrigo Rojas, bien, controla la pínola. Informe conexión total con personal Flow. Más de Colombia 11 primer tiempo, Independiente de Santa Fe 11 Caldas 0-0 en el equipo local, suplente Anthony Silva. Dejando la pelota por bajo, Pínola jugó para Ramón. Ramón Martínez entregó la pelota a la derecha. Salió Junior, se escapó buscando la pelota Silva, la pelota va a la derecha. Cruzando mitad del terreno, Ala quedaba clavado después. La tiene Mateo Gamarra, ganó Olimpia por 1-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tales, acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Poner en Victoria el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas automotriz, afloca todo, shampoo, Victoria y tecnología en lubricación. Richard Ortiz, sector del único, que marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Guillardo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Otra vez Ramón Martínez, el eje de Olimpia pone para Silva, Silva para Ramón. Cruzamos los 10 minutos, segundo tiempo, Olimpia gana 1-0 para 1. En San Justo de Oros tenemos perfiles planchones, ya San Justo de Oros, acceso sur, casi perfecto, socorro, prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, peinado por mayor en Provenza, 093-459-139 en proven.com.pe. Zavala tiene la pelota, saca de costado, prensa la referencia. Los gritos, las indicaciones de Cáceres, el técnico de Luqueño. Richard, autor de gol, Zavala, toca a la izquierda, rebota en alegre y afuera. Es un del Sol Online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccionamente sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de reacciona te protege. Olimpia de victoria y pensando en Copa Internacional, Fabián. Sí, con esta victoria se pone a 3 de Nacional y Guaraní, que son los equipos que tienen 62 puntos, buscando ese último casillero de Libertadores. Y faltan 9 puntos por jugarse, Fabián. 9 puntos en disputa, por ahora 3 de diferencia, está quedando por debajo Trinidense. Ramón Martínez jugó la pelota bien para Colmán, cruzó, cambió, metió la pelota larga, golpe de cabeza de Walter Zavala, dice mía. ¿Qué pasa con el público, Víctor? Ahora sí, ya le perdieron la paciencia a Walter González. Esta no le gustó nada a la gente porque atrás de él venía Zavala. La pelota de frente jugó para Kevin. Kevin sobre la izquierda, muy forzado, cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota arriba, mala afuera, Fabián. Qué mal luqueño resuelve, insisto. No solo cómo resuelve, sino la manera en que juega. Es un equipo partido cuando ataca. Los rapiditos, más Lucas arriba, y resolutos y la mitad del equipo atrás, observando qué pueden hacer. Es un equipo muy largo, con poco juego colectivo, insisto con esto, depende demasiado de alguna inspiración individual. A ver, cambio en Olimpia, Víctor. Camiseta 33, César Olmedo, el que va a ingresar en Olimpia. Háblanos de él. César Olmedo había debutado ante Trinidense. Él es originalmente volante por fuera, pero aquel partido lo jugó como lateral derecho. El año pasado formó parte de la selección sub-20, César Olmedo. César Olmedo va a ingresar en Olimpia. Decí bienestar y certeza de Jimba, con más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción con Casa Frutor, siempre salís ganando. El lateral derecho, ¿verdad? Sí, lateral o volante por derecha, y llama a otro, Francisco Arce, camiseta 8, Hugo Quintana. Muy bien, señores, Olimpia gana 1-0. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja en Energy. Energía en calidad al precio justo. Alegre jugó Rodrigo bajó la pelota para frente, se metió, acompañaba a Kevin, pero vino la marca. La pelota cerca, banderina afuera. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Presión luqueño, Olimpia gana 1-0. Prueba Clanzol en omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Raca, nuestra calidad, su seguridad para instalar tu industria
Industria de Depósitos Babeco, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicando el 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. La pelota viene Rodri con pasado franjeado, juega la pelota a la derecha para Alegre, lo toman de atrás, jugando otra vez para Rodri, buena esta, se metió buscando el área, hasta que pelea Rodrigo, saca como puede Derlis, llega o no, Rodrigo entregó la pelota a la izquierda para el Borno Rodrigo, carga otra vez Luqueño, está con la pelota para ponerla bien, toca la pelota sobre la izquierda, atención con Kevin Pereira, Kevin va a jugar la pelota para frente, le pegó, tiró, se desvía córner. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Hay córner, tiro de esquina para Luqueño. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetros, cartón número 288.750 el 17 de septiembre en CNTS por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 092-552-333. Cantabria sea. Estamos con información. Informa conexión total con Personal Flow. Los cambios en Olimpia, Vito. Se retira Ramón Martínez, ingresa camiseta 8 Hugo Quintana y se retira Walter González. Ingresa camiseta 33 César Olmedo. Las modificaciones en el franjeado. Ahí se va. Los dos se fueron, en verdad. Queda solamente. ¿Y qué pasa con el 9 de Olimpia? La pregunta. Si no tiene 9, Fabián. Y no, yo creo que lo puede adelantar a Colmán y que juegue Olmedo de volante por derecha o en todo caso de lateral y se adelanta Le Silva. ¿Quién le tira el córner? Fretes. Frente va a tirar, busca la paridad Luqueño, Quintana el árbitro autoriza. Julio Quintana empujones, no dice el árbitro del partido, viene el tiro de esquina. Olimpia ganando por el 0 con gol de Richard Ruti. Le va a pegar al frente que entró en este segundo tiempo del partido. Siguen los empujones, pelota en el aire. Golpe de puño de Pino, le bajamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida en Ricardo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Con la pelota Hugo Quintana, juega para Derlis va a poner la pelota a la derecha para Colmán, vino la marca, le sacaron el balón, recupera Locoña, pone presión en la blusón. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Torte VIP, carne 100% chaqueña. En Chile bajaron los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en serie estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Carga otra vez Luqueño que domina y pega en 1-0. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más por 093-188-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influencia y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Vino leche limpia sin peite perfuma. Y lo que le sacó a González, si no es puesto por puesto, lo tiene a Paiva y Brera, el técnico Arce, Fabián. Sí, apuesta a jugar por abajo a la velocidad, porque se dio cuenta que por arriba está muy complicado el panorama. Se para bien abierto a la derecha Olmedo, va en punta para jugar ahora Colmán más cerca de Derlis González. Recordad con viejos tiempos, si va a ser el juego largo para Derlis González, que aparece frontal el arco rival. El abrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuatro y General Caballero, el machetazo ahora es el abrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Richard Ortiz el gol. En Bristol Black Friday 2023 compra y participa del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final una portal 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El día Itaú llegó a Punto Parma hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito, Itaú 35% con pagos vía QR. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Caí Olmedo cerca del banderín. Tupi, 27 años tirando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó? Ahora, cambio, estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Cirito. Camiseta 9, Paul Charpentier, el que va a ingresar en el Deportivo Luqueño. Todo me hace pensar que se va a retirar Lucas Barrio, pero guardamos la confirmación. Se va ahí Lucas Barrio, Víctor. Sí, ya se da la vuelta, se da cuenta él y baja la cabeza y viene lentamente. Lucas Barrio sale, ingresa Paul Charpentier, camiseta 9. No muy conforme con el cambio, por eso va Rodi a hablar con él. Si no le gusta nada a Lucas, le dijo algo a Rodi. Vamos a ver si lo saluda Julio César Cáceres. Algo le dice, le pasa la mano y se va frustrado Lucas. Pero nada, el cambio no le gustó, Fabián. Le pasó la mano por compromiso para no generar ninguna situación después de algún comentario, pero no le gustó. Le hicieron jugar muy mal, le hicieron padecer el partido más que jugarlo a Lucas Barrios. La pelota cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Así sacaba la pelota Gamarra. Viene Silva, giró, lo empujaron. Sigue, dijo el árbitro, se quiso escapar. Marcó Rodrigo la pelota de Aguilar. Viene para buscarla bien. Rodrigo detrás Mendoza. Está con la pelota y la pone sobre la izquierda para el horno. Viene pidiendo frente por el medio. Kevin Ramírez, pelota para atrás. Sale Aguilar desde el fondo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial
Central Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tenis etiqueta negra con bomberos paraguayos sabor único Sporting. No es falta contra Serpentier, Fabián. No, no me parece. Puso flojito el cuerpo, por eso se levanta, ni siquiera reclama el argentino. Veremos si con su movilidad más fresco, más joven, le da algo más a Luqueño. Insisto, no lo culpa a Lucas Barrios. Su equipo no generaba y él tenía que encargarse y así es muy difícil. Le pide disculpas. Llegó muy fuerte Mendoza. Derlis también le dijo Derlis. Tiro libre para Olimpia. Pásate de Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de Protegida. Fabián hizo una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se veía la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti. La mejor pelota del mundo. Fútbol de campo. Fútbol FIFA. El partido, ¿qué tal, Fabián? Y el partido muy desordenado. Ninguno se hace dueño del trámite. Ninguno comanda el juego aquí, porque Luqueño se equivoca, porque Olimpia cae en lo mismo, tratando de ordenarse Olimpia con los cambios. Ahora de nuevo abierto a la derecha Colmán, queda de lateral Olmedo y Alejandro Silva es el que se adelanta por el medio para jugar en Olimpia. Caí alegre de Luqueño, vino golpe de cabeza, Rodri Ferreira, mandó el centro, segundo poste, Kevin Amaga, iba a patear al aire, así lo hizo, recupera Olimpia. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Todas las presiones de Luqueño. Compra chorizo parecido de su pizza, carga tu factura en opisa.com.pe, que participaste en premios mensuales. Al final un viaje a Cancún de un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colócale tu vehículo brazo antivuelco, carpa marítima, carpa rígida y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Alegre, pelota para Rodri, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. A la izquierda, frente, se apunta y tira, se metió, jugó para Alborno, vino el centro, tiró, golpe de cabeza, bueno, era gol. Alegre, la pelota sobre el travesaño, Fabián. Le faltó nada más ajustar mejor el golpe de cabeza. Fue muy buena la maniobra y fue bueno el centro. Por primera vez, me parece, en toda la noche, Luqueño tirando un buen centro. Con esa proyección de Alborno, después del toque de Fretes, Alegre quedó solo en el segundo palo, un descuido enorme de la defensa de Olimpia. Volvía desesperadamente Espíndola. Por poquito no tuvo el empate de Luqueño. Romaña, ¿por quién, Víctor? Camiseta 23, Johan Romaña. Veremos en un ratito quién se retira, pero no le gustó nada a Chiqui el último ataque de Luqueño, por eso lo llamó a Romaña, el colombiano que se prepara para entrar. Romaña, Olimpia sin 9, Derlis, entre comillas, usando la presión argentinística. El falso 9, Derlis González, 1-0 de Olimpia. Informe en conexión total con Personal Flow. Olimpia a punto de completar 4 partidos sin recibir goles y 5 sin perder en la fecha 15. La última vez en aquel 2-2 ante Triniense, donde recibió tantos. Ahí le tenemos a Romaña. Con la moto Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata. Pide mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Arrodillado, mirando el cielo, el ritual de Romaña. Va a ingresar el colombiano. Unixal de Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatec, Cagua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua, Pilar, Unixal, Asado y Punto Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa productos de los Andes. ¿Cómo deben sentirse Bruera, Paiva, Derlis? Entre comillas, el 9 baja, no tiene centro delantero Olimpia. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Te vas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Guairiña, Melino terminó 2-2. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Olmedo va al cierre, reclama falta, no, pelota que se pierde cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Bueno, ¿qué pasó en esta, Víctor? Al final, en la próxima pausa, va a ser el cambio, pero me parece que el que se va es Freddy Colmán, el juvenil. Muy bien, y anduvo bien, Fabián, ¿eh? Sí, anduvo bien, me gustó. Creo que está cansado, por eso ya no tiene la misma reacción para ganar sobre el sector derecho. Está muy estático, me parece que ya le está jugando una mala pasada el desgaste físico. Pienso lo mismo, Colmán afuera, Romaña para cuidar el sector derecho y allí lo va a adelantar definitivamente Olmedo. ¿Te parece muy conservador Olimpia, Fabián? Y riesgoso, porque está el antecedente de lo que le pasó a Romaña con Romeo Benítez en cancha de Guaraní. Y me da la sensación de que Arce va a hacer lo mismo, ponerlo a la derecha para cuidar lo que está haciendo Fretes con Pereira y con Alborno.
porque por allí es la única zona donde llega Luqueño. Me parece que quiere ponerlo allí a Romaña y adelantarlo a Almedo. Falta amarilla para quien, Víctor. Rodrigo Rojas, amonestado, quedó caído el número 33, César Olmedo. Olmedo en el piso, pero está para irse. Colmán, tiro libre. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón, WhatsApp 021-248-8.000, Gómez, y para 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año, crédito al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Las indicaciones de Black Cristaldo, Víctor. Así es, le ajusta los últimos detalles a Romaña y se retira Freddy Colmán. Aplauso de la gente, ingresa Johan Romaña 23. Con aplausos. Ahí todo, bueno, 2-3 jugadores lo felicitan. Ahí se va Freddy Colmán, el juvenil, Fabián. Buena presentación, en la realidad. Buena presentación, no es fácil debutar con la camiseta de Olimpia, sobre todo en este momento, con esta situación donde Olimpia está obligado a sumar. Buena presentación, atrevido, encaró, buscó, se mostró y asistió para el único gol que hasta aquí tiene el partido. Y lo felicita Chiqui. Se va aplaudido Freddy Colmán. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío, cualquier terreno, contado desde $41.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Los martes habrá con Sudamérica Bank 35% de descuento con todas las categorías, más 5% de reintegro con pago vía QR. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, Facón, atrapa la pelota cayéndose. Viene para buscar la pelota Rodi. Acompaña a Alegre que se perdió el empate. La pelota para Kevin. Kevin juega la pelota para larga. Se mete Charpentier cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Romaña marca, rebota en el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Olimpia felicidad. gana por 1-0. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Monjones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales y la pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La pradera, lo mejor en Marcamos el tiempo. lácteos. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villardo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a venir el tiro de esquina. El encargado es Mendoza. Cuidado con los empujones, dice el árbitro Quintana. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezán, entre variedades tradicional, picante, calabresa, pan de Acomezán y la combinación perfecta para tus asados. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento con todos los sábados y domingos en los locales adheridos con tarjetas de crédito y Visa, Mastercard, Visión. Mendoza, golpe de cabeza espectacular. Espínola, Aguilar. ¿Aguilar o Leguizamón? Aguilar, y hay un gol de Aguilar, un tiro de esquina de Mendoza. ¿Te acordás, Víctor? Y un gol sobre el final fue ante Guaireña, si mal no recuerdo, o Trinidense. Sí, Trinidense. por eso recordamos, Trinidense. Fabián. El mismo Mendoza Aguilar. Viene el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Se puede repetir con los dos protagonistas. Empujan a Charpentier. Los urqueños buscan empate. No, así no, dice el árbitro. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, Visión más digital. Mendoza viene un golpe de cabeza. Espínola otra vez, Fabián. Alborno ganó después de esa primera peinada, porque en el primer caño fueron a buscar de nuevo Aguilar y Leguizamón. Alborno conecta, esta vez al palo derecho, volando Espínola para salvar su arco. El mejor momento de Luqueño, sin brillar, sin llenar los ojos, pero empujando, yendo a buscar el mejor momento de Luqueño en el partido. Va a sacar Espínola con sus atajadas. Otra vez aparece en escena. Por desaparecerte, provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por desaparecer para cuatro nuestro producido para Granjeros Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con control. Romaña a la derecha, Fabián. Sí, tal cual dijimos cuando lo veíamos, porque no había otra manera de entender el cambio con la presencia de Romaña. Subió mucho frete, se mostró mucho Alborno sobre ese sector, de hecho ahí se genera la jugada que después termina con el golpe de cabeza de Alegre. Y allí vino el cambio, entonces, a cubrir la zona derecha y lo adelanta al joven Olmedo. El gol lo hizo Richard Olimpia, gana 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprender tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Sporting, etiqueta negra con papeles para cualquier sabor único Sporting. La pelota la tiene bien frente, jugó Rodrigo, le pega Espínola. Control otra vez el arquero. Pásate ya Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La Protegida. opinión de Fabián es una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Movió bien la pelota, la tiene Kevin, viene buscando la pelota sobre la media luna, enganchó, cayó, se tiró al piso, no pasó nada, Víctor.
No pasó nada, reclamó tímidamente Kevin Pereira, el árbitro no sancionó nada. Porque apenas lo vio a Junior, ya no tenía para meterse, fue a embestir contra el central de Olimpia. Se está quedando mucho. Hace rato que Olimpia no tiene ataque, es peligroso que haga esto, el conjunto franjeado de retroceder, y Luqueño aprieta, va para arriba, insisto, es el mejor momento del Auriazul en la noche. Paiva y Hugo Fernández, listo. Camiseta 7, Hugo Fernández. Camiseta 16, Guillermo Paiva. Se quedará de vuelta con la gana de entrar Bruera. Ahí se va Bruera, mirá. Dice, bueno, será la próxima, la acompaña Olveira. Hugo y Paiva. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, venta Sánchez 107, 151, Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a myflores.com, regalame MyFlores. Va a sacar la pelota por Teno Pínola. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos la mejor. Sanecer y Glaucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Pínola pone pelotazo largo, Derby. Recordando viejos tiempos, baja la pelota Derby. Ahora viene para buscarle a Silva. Silva puede poner la pelota para Olmedo, pica sobre la punta derecha. Se mete Olmedo, metió el centro, tiró, vino cierra en la marca Derby, tiró. ¿Cómo puede? Saca Luqueño. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Empate, Mila Rica, Guaireña, Mediano 2-2. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsb.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. En Electroban cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Olimpia va a contar un 5 cambios. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Natural está cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Moni de Itaco, Táfica sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Y Luqueño en su feudo el próximo domingo recibiendo Libertad. Ingresa a www.posteo.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Aire Tokio 12.021, 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo 021-238-6.600. Universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Estamos con información. Informa conexión total con Personal Flow. Estamos contigo, Víctor Villalba. Dejan la cancha Alejandro Silva y Derlis González. Ingresan camiseta 7, Hugo Fernández y 16, Guillermo Paiva. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indicar duro. Olimpia gana 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Sé que se iba Tito Torres, pero bueno, va a quedar como volante por la izquierda, dos arriba. Fernández y Paiva. Así se para Olimpia con Olmedo a la derecha, con Quintana y Tito Torres cubriendo el centro más Richard. Carlos Charpentier, viene un rechazo, pelota para Rodi, ganó a la derecha Alegre, de taco, pone Charpentier. Marcó desde el fondo el equipo de Carlos, se metió bien para buscar la pelota Aguilar. Va a venir un centro, tiró, rebotaba. Nuevo centro, segundo poste arriba, golpe de cabeza, frente, cabezazo, gol, 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 gol. ¡Gol! La resignación de Luis Destino le reclamaba algún pretexto por esto que pasó. Empata Luqueño, Charpentier, empata 1 por Charpentier, 1-1 el partido. Y en su mejor momento Luqueño aprovecha la situación, tanto cargó, tanto insistió. La pelota sobre la derecha, el centro de Rodi. En el primer intento lo bloquean, después de zurda va el envío pasado al segundo palo. La pelota que la baja Kevin Pereira al medio y allí atropellando. Aparece por el corazón del área Paul Charpentier. Entre los hombres de Olimpia que a la desesperada iban tratando de cubrir ese hueco, atropella a Charpentier, la manda al fondo, lo empató Luqueño, aprovechando que estaba mejor en el campo. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Por el reclamo de Espínola. Ahí hay el VAR. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué viste vos? Sí, están reclamando. Creo yo que lo que se puede analizar es la posición de alguno de los involucrados, pero ahí confirma el gol el árbitro Julio Quintana. No, offside no, porque está bien Kevin cuando baja y Charpentier atropella de atrás. Había otro hombre de Luqueño, pero no participa. Señores, señores, 1-1. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% su valor. Consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. 1-1.
En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a precios más bajos. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares S.A. Ferropares S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Ahí va Hugo Fernández, se mira, ¿qué hacemos? Se fue Delgui de la cancha. Fracción Parques de Cordillera entre Directa, Cupé cuotas desde 600.000 guaraníes con total asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura de la vida. Ponle visión al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloca, todos son pistón y tecnología en lubricación. La pelota cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de ¿Qué felicidad. pasa con el árbitro Quintana, Víctor? Sí, para el partido y ahora le devuelve la posesión a Olimpia. Señores, 1-1. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, cercas y perfectos socorro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pilo al por mayor en Proven TC al 083-459-139 Proven.com.py. Por Charpentier para Rodi, muy conservador para mi gusto, chiquearse en este partido. La pelota la tiene por Charpentier, el actor del empate, pica, se mete, se escapó, ubicó para Alegre, vino la marca de atrás, cubre, rebota, el balón se pierde. Tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Corner, tiro de esquina para Luqueño. Es lo del Sol Online. Se te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No reaccioname. Sentite fresco más al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te Le pega protege. Mendoza. Decide conectar y certeza en Tequín. Pago más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participar con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Puede vencer este partido Luqueño. Olimpia, queda la interrogante. Domina, llegó el empate con Charpentier. Acuérdese que Alegre se perdía lo que pudo haber sido la paridad. A tirar Mendoza, colocó remate, le pegó, tiró, vino un golpe de cabeza. Hugo Fernández a media. Insiste Luqueño. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios en el país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Qué pasa con Cáceres? Grita el técnico de Luqueño, Víctor. Sí, esta última no le gustó cómo se complicó Sergio Frete, por eso le hizo el gesto que reviente la pelota en todo caso para evitar problemas. Ahí están los gestos del técnico Arce de Cristaldo. 1-1. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorio Laca, nuestra calidad, su seguridad para este acto industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes unidos, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Hugo Quintana juega Zavala para Quintana, cercate de viejo buscando torre, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en día. Kevin picó la pelota, marca sobre Kevin 1-1. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Kevin buscaba la pelota, Fabián. Y quedó muy solo arriba. Otra cuestión de Olimpia, los cambios. Ojo. Sale Falcón contra Paiva. Los cambios porque ya le pasó a Romaña contra Guaraní. Romeo Benítez rapidito y Chico otra vez recurre a ponerlo ahí para cubrir sabiendo que va a estar mucho más preocupado de tratar de sostener a los veloces de Luqueño y no va a tener salida. Y por el otro perfil es solo Zavala. Tito Torres extenuado ya no suma, ni para defender ni para atacar. Es cierto, Derlis no está entero, pero te puede dar algo diferente. Su pegada, algún pase filtrado, cosa que Tito Torres difícilmente pueda brindar. No entendí algunos cambios de Chiqui Arce hoy, cambiando y cambiando perfiles de los jugadores dentro del campo de juego, no encontrando el rumbo. Y después hablamos de jugadores que en rendimiento individual dejan mucho que desear. La pelota la va a sacar el portero Falcón de Luqueño. Informe conexión total con personal Flow. Más de Colombia 37, primer tiempo. Deportivo Cali con Gustavo Ramírez, suplente, empata 0-0 ante Boyacá, chico. La pelota la tiene Hugo Fernández, perdió el balón, bien, se fue frente, picó frente, lo sigue Romaña, lo espera Romaña por abajo, que viene, entra dentro del área, atropella a Salbren, dice que como puede Olimpia. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy, encantables en descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato, consultas al 092-555-333, cantables sea. Si el partido está en una. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Tortevis, carne 100% chaqueña. Sencillo bajaron los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en serie estaciones adheridas. En el emblema preferido de todos los paraguayos. Quedó sentado Fernández, ¿qué pasó, Víctor? Así es, Arturo cayó después de esta Hugo Fernández, ahora se levanta, así que va a continuar normalmente lateral para Luqueño. Villa se habrá percatado el dominio, la pelota tiene Luqueño, llegó un empate y busca la victoria. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Si saca de costado para Luqueño. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La opinión de Fabián
es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se señala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Alegre con el balón, juega por bajo, viene un rechazo, el público de Olimpia, ¿qué dice Víctor? No, impaciente ya a esta altura, Arturo, con la crítica permanente, algunos movimientos de jugadores, pérdida de pelota. Yo creo que si termina igualado va a haber un griterío importante al final del partido para los jugadores de Olimpia. Ahí está indicaciones de Arce, Alegre caído, también lo hace Cáceres, 1-1. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más info al 0183788-250 Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra ley contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes, Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia sin infecta y Puma. Si termina así, además, serán 5 puntos de diferencia que van a mantener Guaraní y Nacional buscando ese último cupo a la Libertadores. Es decir, 5 de diferencia con 9 en disputa. Es como para que Olimpia, si no gana hoy, vaya despidiéndose de esa ilusión de jugar Libertadores. Frente juega la pelota a la derecha, cayó Kevin cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. No hay falta, dijo el árbitro, saque de costado 1-1. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuento General Caballero, el bachetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Buscando Rodrigo, pelea Rodrigo, dejó la pelota para frente, aguanta Geverte, frente, giró, pone por bajo. Peleaba Richard, Marcó Mendoza, sale Hugo Quintana, 1-1. En Bristol Black Friday 2023 compré y participaste en el sorteo de millones en efectivo. El sorteo final una portal 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el Cyber Day a punto. Farma, compra online hasta 60% de descuento en artículos seleccionados, tarjeta de crédito y doble cuota sin intereses. Te lo vas a perder. Rodrigo Roja, algo sentido, pone la pelota por Sarpentir. La marca sobre la izquierda de Junior Barreto. Se acomodó con frente y se carga Luqueño 1-1. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizador. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recuperar la cita hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre, calidad papasa. Va a haber cambio Luqueño, Víctor. Sí, se va a retirar Rodrigo Rojas y va a ingresar camiseta 14, Fernando Benítez. ¿Quién es Fernando Benítez? Fernando Benítez había estado ya en la campaña de intermedia, Luqueño ya jugó varios partidos, es volante central. La vez pasada cuando no estuvo Rodi Ferreira, incluso Julio lo hizo jugar de lateral derecho. Fernando Benítez, el que va a entrar, camiseta 14, reemplaza a Rodrigo Rojas. Nos gustó mucho Arturo en la mitad de la cancha en Encarnación contra Cerro. Después hablamos con él. Sí. Perdón. Hablamos con él en el extra, nos contó su historia de vida. Volante central, había hecho un muy buen partido, recuerdo en ese 2-2, fue contra Cerro en Encarnación. No, te estoy hablando de la primera rueda cuando hicimos un partido. Domingo 20 de agosto. Ahí está. Pero después perdió su lugar gracias al buen funcionamiento de Mendoza y de Rodrigo Rojas. Ahí empezó a perder terreno Benítez y, como dice Víctor, jugó de lateral derecho casi improvisado ante la ausencia de Rodi hace un par de fechas. Y aportó lo que dice Fabián, y perdón, tampoco lo mío fue peyorativo, porque se nos perdió la película en este caso, Fabián. No, es que dejó de jugar. Con Mendoza y Rodrigo Rojas a un nivel altísimo, dejó de tener continuidad en el medio de Luque. Hecha la creación y mis respetos a Fernando Benítez. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partido preferido en Ligar. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Con la presión de Luqueño. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.pe. Participa de premios mensuales. Al final, un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marco, que la fábrica no te dio. Se escapó Zavala, buena esta de Zavala, pero vino una marca buscando la pelota. Mendoza por frente, pelea Rodrigo, la pone, que digo, es Richard Ortiz, sale Falcón y domina. Con las motos Kendo tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kendo. Mil empeños, vende arreglo, joyas de oro y plata, vende mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Asado de fútbol Álamos, porque si vino Álamos, distribuye y representa productos de los Andes. Salocó, Falcón busca Sharpen, tiene actor del empate, vino un golpe de cabeza de Mateo, se elevó Hugo Quintana, le ganaron. Bajó la pelota Salto en el campo rival. Entregó para Alegre, que giró Alegre con la pelota, la pone para Sharpen, el buena esta, vino una marca buena. Entonces Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Barber oficial. En Rumbo CC adquiriendo, renovando tu precio seguro vehicular, y una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CC de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Reclamó Rodi, saque de costado, campo rival para Luqueño. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH y laminados, llamanos al 450310. Cristal House, hace 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Sí, saque de costado para Luqueño.
luqueño. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios, bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades profesionales altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscrita al 021-729-4600, Uninorte, número 1, calidad, ciencia y cultura. Le pegó Mendoza, pero justo donde estaba Pino, la pelota la tiene Hugo Fernández, instante del final del partido, 1-1. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder, lujo. Para la ciudad de Ocampo, precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Los martes ahorra con Sudamérica Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pago vía QR en Farmacia Catedral. Amamos, cuidado. La pelota la tiene Tito Torres en mitad de terreno, se carricha, prefiere jugar la pelota. Junior Barreto sabe que el partido está 1-1, que Guaireña, Medina terminado 2, que la pelota la tiene Romaña. Romaña jugó a la derecha, metió para Olmedo, coloca la pelota, buscando Paiva, juega a la derecha, viene atención con Hugo Fernández, enganche de amaga, vino el centro por bajo y Falcón con seguridad. Promo como tal, comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis, modelos, automóviles, camionetas, utilitarios, visitando Centro Comer Casa Central, 4 botones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales y la pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La pradera, lo mejor en lácteos. Benítez con la pelota, Benítez dejó para Kevin devuelve la atención de Benítez con la pelota que entró por Rodrigo, entregó para Negra, con el balón, pone la pelota atrás, recibió Roda, instante final, es 1-1. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pantalla comensal y 3 variedades tradicional picante y calabresa, pantalla comensal y la combinación perfecta para tus asados. Samber, territorio, visión, beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, visión más digitales, más humanos. Pase de Benítez para Pifiaba, Romaña, se va al piso, viene la pelota por bajo, Kevin se metió, Kevin, el rumano Fabián. Se pudo acomodar. Segunda pelota bien puesta de Benítez. Primero el cambio hacia la izquierda, después profundizando tras ese error de Romaña. Para Kevin Pereira no se pudo acomodar. Si se perfilaba, quedaba a mitad de camino Romaña y estaba la chance del segundo para Luqueño. Cerca de los 45. Por desamanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por desamanecer para cualquier nuestro producido por el granjero Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. El partido está en 1. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Vamos a ver cuánto tiempo agregado. La Plata en Peña es la primera casa en peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Ya elegimos calidad, elegimos lo mejor. San y Claudio, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, estilo Campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Cuánto agregado, Víctor? 5 minutos más. Esta Torres con la pelota, Torres con el balón, juega por abajo, viene Paiva tirando. Darío. Más de 25 años contamos la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche segura y manteca que eso es Lactolanda, la salud de cada día. Pura voluntad lo de Olimpia. Nada de juego, ningún criterio. Va para adelante, desordenado. Tito Torres aparece como lateral, después se adelanta como volante. Se mete al medio para jugar al lado de Richard Ortiz. Es un equipo que no tiene forma. El de Chiqui Arce terminando este partido. Luqueño termina más aplomado, mejor armado y mucho más peligroso. Y con inconformidad, Víctor, ¿verdad? Del público de Olimpia. Sí, en esta última con todo el grito para Paiva después de lo que hizo Arturo. ¿Y qué pasa con los guardias allá de seguridad? ¿Qué pasa, Víctor? Se empiezan a acomodar. Para que no haya invasión. Kevin, segundo tiro, lo trabaron, no, pelota en córner, tiro de gira. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién se acaba? Barreto lo terminó trabando justito, porque era gol de Luqueño. Qué bien se metió Pereira. De lo más interesante que tuvo Luqueño en cuanto a variantes para este segundo tiempo. Él incluso baja la pelota para el gol de Charpentier con lo justo Barreto lo termina trabando. Hay tiro de esquina, Mendoza. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información a los 18-4000. Caja Mutual del Electroman, cumplimos 16 años. Somier Colchones para nadie, cuota de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroman, 16 años mejorando tu calidad de vida. Viene el tiro de esquina. Va a tirar Mendoza. Atención con esta. Va a venir el tiro de esquina, sin empujones, dice que está en el árbitro. Tira Mendoza, tiró. Viene un golpe de cabeza, como puede sacar Olimpia. Otra vez Mendoza puesta para frente Mendoza. Amaga, buena presencia, colocó el centro, tiró del rebote, buscó frente. Levantó sobre el punto penal, viene buscando Charpente, golpe de cabeza. Se salva de milagro Olimpia. Rodi, ¿quién fue? Alegre. Se salva de milagro Olimpia, Fabián. Si no vi mal el que baja sin querer para atrás de Romaña.
que entró para supuestamente solucionar algo a la derecha y se complicó toda la noche desde que saltó a la cancha. Y es Romaña nomás aquí, respaldándome en el monitor, queriendo defender. Le pone el cuerpo Charpentier, Romaña baja para atrás, una asistencia fantástica, sin querer naturalmente para Alegre, se salvó Olimpia. La pelota de Hugo, tiro. Sentados, resignados, arrojados en campo, los jugadores deportivos luqueños, como diciendo, dejamos escapar la victoria, y en la respuesta Hugo Fernández. Los jugadores de luqueños en el piso, repito, resignados, Hugo Fernández. Estaba Quintana, Hugo le pegó, tiró y Olimpia gana 2-1. Olimpia para ganar el partido. Olimpia ganando para 1-1. Hugo Fernández, que después dice silencio. Señoras, señores, 2-1 gana Olimpia. Y así va a terminar. Con victoria franjeada, como se dan las cosas. Hugo Fernández 2-1. Con 3 de la casa, después de lo que sufrió Olimpia, un instante previo cuando parecía gol y victoria para Sportivo Luqueño con ese cabezazo de Alegre. En el mejor momento del auriazul, que daba la sensación, tenía todo para llevarse la victoria aquí de para uno ante un Olimpia desordenado, desorientado. Salida rápida sobre el sector derecho. Olmedo con el centro, arrastrón dentro del área. Quintana con un movimiento que dejó mal parada la defensa auriazul. Y allí Fernández recepciona, gira y ante la mirada de los defensores de la visita le pega abajo. Falcón quedó vencido sobre el final, cuando nada hacía pensar que Olimpia podía llegar a la victoria. Fernández castiga abajo, Luqueños perdonó, Fernández no lo hizo, por eso gana el Decano. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Y va a terminar. Arturo. Sí. Igual en preferencia algunos de todos le dicen a Hugo Fernández, hizo el gesto de silencio hacia la preferencia y algunos se dieron cuenta y no le perdonan. Festejo, pero todo tipo de insultos para Hugo Fernández. Por eso dije en el gol, Víctor hizo el silencio al público que lo venía instigando. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu pareja preferida en línea, Arturo. Olimpia 2, Luqueño 1. Seguro que le conviene el seguro Chaco. Final del partido. Final. ¿Cómo sufrió Olimpia? Victoria sufrida. 2-1, Nicastro, no viene en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo, futsal FIFA. Sufrida la victoria de Olimpia, Víctor. Así es, Arturo, y finalmente todo es euforia. En la zona preferencial, el público se desahoga, se descarga. Después de lo que fue un triunfo con mucho sufrimiento y estar en camino aún en la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores. Veremos qué tal la despedida del plantel hacia zona de vestuarios. Uno presume que va a finalmente ser con aplauso después de varias situaciones que se fueron dando en el partido, finalmente reconociendo la victoria del hincha de Olimpia. Ahí todavía agrupados dentro del terreno de juego, se vendrá la salida, vamos a tener el ambiente, el clima más allá de la victoria, porque lo que dice Víctor, sí, es el grito de desahogo, pero el descontento no creo que se borre así nomás. Ahí se va, se retira Romaña, ahora viene el grueso del plantel, Víctor, a ver cómo se da la despedida. Quiero ver cómo reaccionan con Hugo Fernández por sobre todo, porque él fue uno de los apuntados. Aplauso hasta ahora. Se va Hugo Fernández hacia la parte donde está la gente de utilería con el agua. Todos aplausos. Y ahí va ingresando Hugo Fernández. Al final aplausos, no pasó mayores lo que quedó durante el partido. Gente disgustada con algunos jugadores, escuchaba algo que le decían a Walter González, pero al final la euforia se apodera de los presentes en esta victoria, Fabián. Sí, es eso, ¿no? Por la manera sobre todo, porque se dio al final y porque estaba muy cerca de ganarlo Luqueño. Aguilar, el hombre de Luqueño. No sabemos qué pasó, lo único hay que aprovechar las ocasiones que tenemos nosotros.
eso justamente, y más todavía en este segundo tiempo donde llegó bastante Luqueño, ¿por qué consideras que no pudo concretar? Sí, tuvimos la más clara, creo que lo tuvimos nosotros. Y bueno, de ir justamente a buscar arriba, encontrar una pelota ahí ellos en el área nuestro. Son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, de estas cosas nosotros tenemos que seguir aprendiendo porque bueno, no podemos dejar que se vaya un partido así de nosotros. Bueno, quedan 3 fechas, a Luqueño le falta 2 puntos por la permanencia. ¿Qué se espera en lo que falta, Pablo? Y seguir trabajando porque no queda de otra, ¿no? Tenemos partidos muy difíciles todavía por delante y bueno, como dije, corregir errores y seguir adelante. Ahí se va Pablo Aguilar, de los más experimentados que tiene Sportivo Luqueño. No le encuentra explicación a cómo se le escapó la posibilidad de llevarse algo más aquí de para uno en la noche de hoy. Vamos a aprovechar con los colegas de la televisión. Habla Richard Ortiz, el capitán de Olimpia. Bueno, la verdad que sí necesitamos sumar de a 3. Creo que buscamos del primer tiempo, por ahí conseguimos el gol, pero no pudimos mantener el segundo tiempo. Nos quedamos otra vez y nos empataron de vuelta, pero bueno, seguimos buscando y por suerte conseguimos otra vez el segundo gol. Bueno, Richard, están Rubén y Ángel, que te eligieron como la figura del partido. Hola, Richard, felicitaciones por el gol y por la victoria. Hola, Rubén, muchas gracias. Richard, después de un buen tiempo, 90 minutos, contame cómo te sentiste. Creo que después de 33 días estoy completando 90, me cuesta todavía, pero bueno, lo importante es que estoy terminando bien. No siento mal el posterior ni nada, pero bueno, contento por el triunfo. Richard, de esos partidos en donde me parece que se valora más el resultado por encima de lo que fue el trámite. Sí, claro, nosotros hablamos con el profe, obviamente queremos sumar todo lo que queda. El primer tiempo por ahí hoy creo que manejamos la pelota, pero no pudimos concretar, solamente un gol que tiró Freddy el centro y pude convertir yo, pero bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo viste, Richard? Antes que nada, felicitaciones, te saluda Ángel. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viste la jugada de Alegre? Ese cabezazo, ya estábamos caminando el tiempo adicional, 2 minutos de los 5 que se habían añadido, y viene la pelota y el cabezazo de Derly Alegre. Me quedé parado mirando, pero bueno, por suerte se fue hacia afuera y después nosotros pudimos convertir el segundo gol. Muchas veces, y más que nada a la altura del campeonato, Richard, se valora mucho ganar a como dé lugar, y si se juega mejor, fantástico, ¿no? Pero era importante ganar, y más que nada por lo que está jugando Olimpia en estas últimas fechas. Claro, por todo lo que pasamos nosotros este semestre, creo que no nos queda otra que sumar todo lo que se pueda y poder entrar en la Copa. Así que esa es la idea nuestra, y ojalá podemos los 3 partidos que queda ganar, sumar y poder entrar en la Copa Libertadores o en la Sudamericana. ¿Ya te habló Garnero? No hablé todavía con él. ¿Esperando el llamado? Cualquier jugador espera llamado, pero bueno, seguramente si es que me van a convocar, me van a llamar seguramente, pero no sé. Sí, porque el otro día cuando no estabas, él dijo que eras muy tenido en cuenta, y te mencionaba a vos y te mencionaba a Cubas también. No pudieron estar en el combo anterior y seguramente, bueno, dentro de todo eso uno se genera una expectativa propia al respecto. Sí, claro, sí, es que me llamo, obviamente me voy a sumar. Sabemos lo que la selección es importante sumar de a 3 también, y así que vamos a ver qué pasa. Richard, gracias por este tiempo, felicidades de vuelta. Ahí está Richard Ortiz, el capitán de Olimpia, en la charla gentileza de Tigo Sports. Los aplausos para él. Se va retirando el capitán de Olimpia, Víctor. Sí, nosotros ya transitando aquí en medio de la salida de los hinchas de Olimpia en la zona de preferencias, contentos con la victoria, se escucha eso, pero apuntando a algunos rendimientos individuales. Por ejemplo, el más criticado de lo que escuché aquí a la salida, Walter González, y me parece que mucho tiene que ver con esa jugada antes del entretiempo del partido que podía significar el segundo, y que desaprovechó sin siquiera terminar con un disparo esa situación, y obviamente por otros momentos del partido. Pero el público dentro de todo se va con la alegría de la victoria, más todavía por la forma en la que se dio prácticamente en la agonía del partido. Nosotros ya nos acercamos a sala de prensa, en un ratito vendrá Julio César Cáceres y posteriormente Francisco Arce.
Correcto, Víctor. Ahí lo vi retirándose. Era nomás. Tenía mis dudas hace rato cuando ingresaba Luqueño y veía el saludo de Rodrigo Rojas. Me pareció que era el doctor Juan Bernardo Galeano y es nomás. Cuando ahora pegó la vuelta para abandonar la zona preferencial, me pude percatar. Médico del Olimpia. La duda que me queda es si él sigue estando como médico del Olimpia o simplemente viene como aficionado, porque además de trabajar mucho tiempo como galeno de la institución es fanático del Olimpia. Mi cariño, mi respeto para el doctor Juan Bernardo Galeano y toda su familia. Se van retirando de a poquito los hinchas de Olimpia. El triunfo, pero en un partido muy complejo, muy difícil para Olimpia. La pasó mal en el segundo tiempo. Conste que en los primeros minutos, los primeros minutos del segundo tiempo, tuvo un formato similar al de la primera etapa, es decir, Olimpia dominando, sin generar situaciones muy claras, pero dominando. Y Luqueño, siendo un equipo muy largo, le faltó conectar más, dependía mucho de la acción individual de los rapiditos, de Fretes, de Kevin Pereira, que saltaron a la cancha para el segundo tiempo. Pero de a poquito le fue tomando la mano al partido y terminó siendo Luqueño el protagonista y se quedó definitivamente, uno se imagina, con la rabia, con la bronca, con el enojo de saber que pudo haber ganado el partido. Y no por una situación de dominio, de tenencia de pelota simplemente, sino porque generó situaciones. El cabezazo de Alegre antes que llegue el empate. Después está el tanto justamente de la paridad de Charpentier. Y siguió Luqueño asomando hacia el arco de Espínola, metiendo pelotas peligrosas. Y lo último previo al gol de Fernández, al gol del triunfo, es esa pelota cruzada. Romaña en su intento de despeje no hace otra cosa que mandarle el balón hacia atrás. Y es increíble lo que Alegre de nuevo desperdicia, como ya pasó antes del empate de Charpentier. Ese golpe de cabeza que va sobre el travesaño. Tuvo la chance de nuevo Alegre y ese golpe de cabeza se va abriendo hacia el palo derecho cuando parecía triunfo de Sportivo Luqueño. E inmediatamente viene la respuesta de Olimpia. De un Olimpia que en ese momento era voluntad, sacrificio, un equipo desordenado, trataba de alguna forma de recibir lo que Chiqui Arce indicaba desde el banco. El gesto era hacer de nuevo el 4-4-2 con Tito Torres a la izquierda, con Colmán abierto, Olmedo abierto hacia el sector derecho. Colmán me gustó el partido que hizo el juvenil, el que debutó. Olmedo abierto hacia la derecha, con Richard y con Hugo Quintana por el medio, arriba con Fernández y con Paiva, pero se tornó muy desordenado lo de Olimpia. Ya no le encontraba la vuelta, además jugadores muy cansados. Tito Torres ya no sabía si retroceder para marcar, si mostrarse de nuevo para en algún momento poder cumplir con alguna acción ofensiva. Y repito, fue un equipo que ya no le encontró la vuelta al partido. Empezó a sufrir porque Luqueño parecía más entero, porque Pereira seguía siendo picante, porque aparecía Fretes mostrándose, porque Rodi empezó a encontrar mucho más espacios sobre la derecha para cruzar las pelotas, porque la presencia de Charpentier empezó a ser mucho más peligroso, teniéndolo bien en punta, porque allí sí Olimpia, tan metido atrás, hizo que el punta de Luqueño juegue dentro del área, no como le pasó a Lucas Barrios, que tenía que bajar hasta la mitad de la cancha para tratar de generar juego y ya no le daba el resto físico para después terminar las acciones dentro del área. Y repito, lo de Luqueño era esperar si se daba la posibilidad de tener la precisión, la justeza en el último toque, apuntarle a la cabeza de Charpentier o alguna pelota filtrada importante como para que pueda definir y poder quedarse con la victoria. Y daba esa sensación de que Luqueño estaba ahí nomás, con la posibilidad de quedarse con el triunfo, porque Olimpia ya no le encontraba la vuelta, porque estaba aturdido, desacomodado dentro del campo de juego, y era Luqueño el que insistía, era Luqueño el que cruzaba las pelotas, era Luqueño el que iba generando situaciones. Se da ese cabezazo de Alegre afuera y después la respuesta, y por eso uno vio en el momento que ese balón, tras el disparo de Hugo Fernández, descansaba en el arco del Auriazul, uno vio jugadores de Luqueño desplomarse dentro del campo de juego, porque, claro, la bronca, la rabia, después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de terminar quedándose con las manos vacías, debe ser realmente muy complicado saber digerir esa situación, y fue lo que le pasó al conjunto del Sportivo Luqueño. Por el lado de Luqueño, una pena que haya desperdiciado tanto tiempo, que haya regalado toda la primera etapa, porque el primer tiempo de Luqueño fue penoso, el primer tiempo de Luqueño fue lamentable, y se dio cuenta, se percató, tuvo lectura Julio Cáceres, por eso hace los 3 cambios para el segundo tiempo,
y saca a los jugadores que tenía que sacar. No había mucha vuelta atrás, no había mucho que pensar, no había mucho secreto en lo que tenía que resolver Julio Cáceres, y lo hizo para el segundo tiempo. Porque el primer tiempo, nada de Fernández, un jugador que suele marcar la diferencia, que suele ser importante en Sportivo Luqueño, y que además para el público de la Auriazul representa algo especial, porque es de la casa, porque hizo una gran campaña en el ascenso del Auriazul en su retorno a Primera División, pero la verdad pasó desapercibido en el primer tiempo. Báez mostrándose sobre la izquierda, pero irresoluto las pocas veces que tuvo contacto con la pelota. Y el pobre Cáceres, el menos culpable, tal vez víctima, al igual que Lucas Barrios, porque las pelotas no llegaban, y saca a los tres, pone a Alegre, pone a Fretes y pone a Pereira. Y si bien es cierto, insisto, lo que decía hace rato, le costó en esos primeros minutos del segundo tiempo tomarle la temperatura al partido, después sí se fue afianzando Luqueño. Y por el lado de Olimpia, por el lado sobre todo de Chiqui Arce, cambios que no me terminan de convencer. Otra vez Romaña a la derecha para cuidar un sector donde Luqueño estaba sacando provecho de la velocidad. Y el antecedente de Romaña, marcando a un hombre veloz y viendo la tarjeta roja, es muy reciente. Le pasó hace un par de fechas en cancha de Guaraní, cuando se para a jugar de lateral derecho, teniendo que cubrir nada más y nada menos la presencia de Romeo Benítez, se va expulsado. Y aquí Chiqui Arce, cuando lo veo a Romaña parado, dije, lo va a hacer de nuevo. Y lo dije al aire y lo hizo. Lo puso hacia la derecha y la verdad que lo volvió a pasar mal, porque por allí iba Fretes, porque por allí empezó a tener terreno fértil para meterse al Borno, porque Olimpia ya no contenía en el medio, porque entró Olmedo, pero no me gustó, no me terminó de convencer el trabajo de Olmedo, porque en la marca estuvo flojo y cuando tenía la pelota era simplemente encarar, no tuvo la suficiente inteligencia como para buscar asociarse, mostrarse, que le devuelvan alguna pared, era simplemente recoger la pelota y mandarse para adelante y perder una y otra vez la pelota y que el Luqueño retome la posibilidad de poder atacar. Y entonces allí Alborno empezó a encontrar terreno como para meterse, como para atacar, para hacer daño. Y era ese tándem donde Luqueño empezó a atorar y después Olimpia empezó a sufrir también sobre el otro sector. Porque ya Tito Torres, cansado, agotado, que pensé iba a hacer el cambio, esa es la realidad. Me dirán, bueno, Derlis González no está y no se lo puede apurar y hacer que juegue 90 minutos, sí. Pero a Derlis dejarlo allí cerca del área, con alguna pelota, algún remate desde fuera del área, alguna habilitación, tal vez perdés dinámica, sí, pero Torres ya no te aportaba absolutamente nada. No atacaba, no marcaba, era sobrepasado. Y así como Luqueño eligió el sector izquierdo, también empezó a tener territorio a su favor sobre la derecha con Rodi, con la presencia sobre ese sector de Alegre, Alegre haciendo diagonales, Rodi abriéndose para meter centros. Empezó Luqueño a tener mucha cancha, mucho espacio para mandar su gente al ataque, para cruzar pelotas, y Olimpia que no resolvía, y Olimpia era pura voluntad, y Olimpia que se pasaba perdiendo pelotas porque Paiva resolvía mal, porque Fernández resolvía mal, porque ya no tenía recuperación en el medio, porque ya no tenía salida por los costados, porque Zavala estaba fusilado, porque Torres ya no daba, porque Olmedo por el otro sector, lo que les acabo de decir, resolvía mal y perdía todas las pelotas. Y cuando Luqueño tenía todo para poder triunfar, no aprovechó la situación. Olimpia sobre el cierre se queda con ese gol de Fernández, maniobra rápida. Olmedo, en la única, en donde pudo resolver bien, cuando ya lo veo a Cáceres ingresar a la sala de prensa. Ya voy con Víctor. Cruza la pelota Olmedo, Quintana y una maniobra para desorientar a la defensa auriazul, y allí recibe, gira y define Hugo Fernández para que Olimpia tenga este desahogo, este triunfo importantísimo, sobre todo mirando la tabla acumulativa para superar a Trinidense, para ponerse a 3 de Nacional y Guaraní en la lucha por meterse a Copa Libertadores de América. Está el técnico de Sportivo Luqueño, Víctor. Así es, Julio César Cáceres ya toma asiento, llegó el técnico del Sportivo Luqueño y vamos a arrancar la conferencia de prensa con el técnico visitante, Julio César Cáceres. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports. Bueno, la sensación de esa última parte del partido, profe, porque no se pudo cerrar, digo, lo que se tenía en ese momento, el empate que le servía a Luqueño. Bueno, buenas noches. Y la verdad que hay una sensación que es muy difícil algunas veces de explicar, ¿verdad? Porque creo que el equipo, con lo que hizo más todavía en el segundo tiempo, ese tiene que ser
la forma que se tiene que encarar este tipo de partido. El rival con sus necesidades, nosotros creo que fuimos muy tímidos en el primer tiempo, cediendo pelota, tímidos en la marca, y en un momento ellos quitaron esa diferencia, ¿verdad? Pero creo que en el segundo tiempo hicimos mucho, hicimos mérito, pero una vez no es por el que hace esfuerzo, sino el que marca goles, ¿verdad? Y ellos al final tuvo una y bueno, hicieron la diferencia. Profe, Alaila Zanabria para Radio 1 de Marzo. ¿Vas conforme con el rendimiento de tu equipo? Bueno, del segundo tiempo sí voy conforme. En el primer tiempo para nada estuve conforme, totalmente lo contrario de lo que nosotros trabajamos, inculcamos, porque para ser grande este tipo de partido tenés que demostrar mucha personalidad, presencia en la cancha y ambición. Lo que mostramos en el segundo tiempo sí me gustó más, con algunas dificultades lógicamente a la hora de definir, porque también este tipo de partido cuando tenés oportunidad de goles hay que marcar goles, porque no hay otra forma de poder conseguir el triunfo, la que tengas, ya sea 2, 3, 4, tenés que marcar goles, no hay otra forma. Julio, acá para Radio 1. Ya lo dijiste, hay que anotar goles para ganar un partido. Y esta derrota me hace recordar aquella que sufriste ante Nacional en el último minuto. Teniendo todo para ganar, te vas con las manos vacías. Y me voy adolorido, la verdad que con mucho dolor, en el sentido que hemos ya sufrido algo parecido como lo está diciendo, y tiene que ser un aprendizaje. Después de eso mejoramos muchísimo nosotros, hemos ganado partidos continuos, y en estos 2 partidos, ¿verdad? Con un equipo que venía peleando el campeonato, también Olimpia teniendo también su campeonato aparte, nosotros también lo que venimos jugando también, ¿verdad? Se necesitaba de mucho carácter y determinación, y bueno, cuando no podés, tenés que estar firme. En 95 minutos no podés dudar en nada, y más todavía en la hora de defender, ¿verdad? Yo creo que en la última, creo que por falta de decisiones, porque estábamos más hombres que ellos y dimos la oportunidad para que marquen los goles. Por eso recalco que en el segundo tiempo fuimos merecedores de llevarnos algo más, pero no solamente hay que merecer, sino hay que concretar, la verdad. Julio, estamos en directo para la FM Azul y Oro. Profe, ¿cómo hacer para levantar? ¿Cómo está ahora el vestuario? Vienen 2 derrotas consecutivas por errores de vuelta propio luqueño. Libertad que el domingo puede dar vuelta y conseguir el título en el Feliciano. ¿Cómo se levanta este grupo? Bueno, ya hemos pasado situaciones más críticas. Seguramente vamos a tratar de recuperarnos por los partidos continuos y ver las mejores opciones también. Vamos a hacer de nuevo lo mejor de nosotros y ese partido intentar ganar, porque nosotros también lo estamos necesitando mucho como este partido, esperando no dar un tiempo, ¿verdad? Como dimos hoy, ser más valiente también a la hora de jugar, porque es fútbol, no es otra cosa, es tener personalidad, podés errar, pero siempre tener que poner presencia, esa ambición, y como decimos siempre, la actitud no se negocia nada. Julio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sobre eso que estás repitiendo permanentemente Hola. Seguimos. Sí, sobre eso que estás repitiendo del primer tiempo, Julio, ¿te parece que hubo jugadores que no estuvieron a la altura del partido y que los cambios te ayudaron a darle mayor carácter al equipo en la segunda parte? Sí, lógicamente sí. He visto algunos jugadores que por ahí no estaba al ritmo que nosotros queríamos, con ese carácter. Y yo sinceramente trabajo con los muchachos muchísimo en la parte anímica, en el sentido de conversar, de tenerlos siempre a punto, ser uno más de ellos, buscar el mejor camino, pero en esa búsqueda de camino, en la búsqueda del equipo, también necesito mucho de ellos, de ese carácter, ¿verdad? Por eso remarcamos siempre que este tipo de partido, en la situación que estamos, si no tenemos carácter, lo va a ser muy difícil, y lo hemos superado, lo hemos tenido. Ahora he visto, podría llamar cansancio también, pero creo que todos los equipos venimos jugando partidos continuos y tuvimos también el tiempo necesario como para poder también contrarrestar el primer tiempo con fuerza, y yo he visto que algunos de mis jugadores no tenían esa fuerza, capaz por el motivo, por el partido, pero eso es difícil, solamente conversando con ellos, y ya después en el segundo tiempo haciendo los cambios, como lo dijiste, estuvimos más acorde a lo que nosotros buscábamos. A través de eso también llegamos al empate, tuvimos múltiples de oportunidades o quizás acercamiento, como se le pueda decir, pero cuando tenés y no marcas gol enfrente
a un equipo grande, que tiene también sus virtudes, es muy difícil. Hoy nos vamos adoloridos, pero bueno, a partir de mañana tenemos que pensar en el domingo. Hola, profe, ¿cómo está? Para ese Carinal Néstor Beltrán. ¿Usted cómo se da, profe, en lo personal? Entrenador del Puerto Luqueño, dolido, decepcionado. ¿Cómo se va de aquí, profe? Bueno, hoy día lógicamente dolido porque tuvimos la oportunidad de llevarnos algo más y yo creo que minutos nada más me voy al final con ese sabor amargo y yo sé que también mis jugadores están así, ¿verdad? Pero esto es de mucha insistencia, esperemos ser una escuela y una graduación también en el sentido de ser ganadores, de luchar hasta el máximo. Siempre tenemos que dar algo más si queremos conseguir, siempre. En eso nosotros vamos a inculcar siempre y sé que los jugadores también lo están haciendo todo lo necesario. Algunas veces pasan estas cosas, pero nosotros vamos a tener que estar firmes con ello porque todavía tenemos partidos y puntos que necesitamos principalmente por lo que venimos luchando, para la tranquilidad y en ningún momento ahora mismo, aparte del dolor que llevamos de no poder llevarnos por lo menos un resultado que nos convenga también a nosotros, a partir de mañana tenemos que estar firmes. Julio, ¿qué tal? Pablo Coronel para Canal 9. Justamente de lo que hablabas de lo que se viene ante Libertad. Libertad no quiere jugar, según lo que decía sus directivos, en el Feliciano Cáceres. ¿Vos ya hablaste con eso con la directiva? ¿Cómo se va a tomar eso? ¿Ustedes se van a mantener en que hay que jugar ahí? Bueno, la verdad que nosotros creo que tenemos derecho de jugar en nuestra cancha, ¿verdad? Hasta hoy día tengo entendido que se va a jugar y creo que también Libertad no ha tenido problema también en jugar en todas las canchas, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca jugar en casa y vamos a tratar de prepararnos en ese enfoque de jugar el domingo ahí, tratar de mirar en lo nuestro, ¿verdad? Que es mejorar el equipo y bueno, ya en ese día y la gente que decide lo tienen que marcar eso, ¿verdad? Julio, por aquí, Dani Sena para Universo 970. Volviendo al tema anterior, ¿cómo hacer para que en esas oportunidades de vuelta que se vuelvan a presentar, no le vuelva a pasar lo mismo a esos jugadores que estás hablando? A pesar de eso, los que tuvieron las oportunidades hoy son chicos otra vez, seguramente les falta un poco de confianza, hablando en la semana, entrenando. ¿Cuál sería la solución para que puedan aprovechar esas oportunidades que se vienen repitiendo en los últimos partidos? Bueno, claro que nosotros vamos a sufrir eso, nosotros entendemos bastante bien. Hay jugadores que tienen 20, 23 años y van a tener equivocaciones, van a tener errores, por eso digo que nosotros tenemos que ser una escuela y también a la vez una graduación para ellos en el sentido de que tenemos que llegarle a quitarle el mayor provecho, a que ellos agarren también esa jerarquía y toda esa experiencia para que el día de mañana también puedan dar su fruto como tiene que ser. Lo venimos peleando durante todo este tramo de campeonato también con virtudes y desaciertos y como hoy también irnos sin nada, ¿verdad? Pero en esa parte es donde yo especialmente me enfoco también con ellos, mi cuerpo técnico, porque sabemos también que le tenemos que darle lo mejor, mucha paciencia y buscar lo mejor de ellos para que el próximo partido también puedan tener mejores decisiones y puedan llegar también a lo que juegan adelante a los goles, a lo que juegan en el medio, atrás, puedan hacerlo mejor, porque eso es nuestra tarea, ¿verdad? Eso es nuestra tarea y tiene que ser también la ambición de ellos mejorar cada partido. Agradecemos al profe Julio Cáceres. Así termina la conferencia de prensa de Julio César Cáceres, técnico del Sportivo Luqueño. A partir de ahora aguardamos por la llegada de Francisco Arce. Muy bien, Víctor. Ahí Julio Cáceres, muy claro, ¿no? En lo que decíamos igualmente, regaló el primer tiempo, trató de... ¿Qué término utilizó? Tímido, dijo de su equipo del primer tiempo. Fuimos tímidos para marcar, para atacar. Y sí, fue un equipo timorato, liviano, blando, que nos animó, que desde lo individual no rindió y por supuesto en ese aspecto se complica todo para que pueda un equipo tener su mejor forma. Insisto, termina siendo víctima Lucas Barrios, porque él tenía que bajar hasta la mitad de la cancha para hilvanar juego, para jugar, para generar y después otra vez pisar el área. Es muy complicado a esta altura de su carrera exigirle todo eso a Lucas Barrios, más allá de la calidad que pueda seguir teniendo el experimentado atacante de Lauriazul. A la espera de chiquearse, Olimpia con 59 ahora en el acumulativo, sacando a Libertad y Cerro, que ya aseguraron fase de grupos. Nacional Guaraní 62,
Olimpia 59, Trinidense 58. Así está la pelea en el acumulativo. Quedó Ameliano con 51 y Luqueño con 49. Ya en zona de Copa Sudamericana todavía Ameliano y Luqueño que no pudo aprovechar para por lo menos mantener esa mínima diferencia. Le saca 2 ahora Ameliano aprovechando ese empate, la derrota de Luqueño. Así está la situación en la búsqueda de la clasificación a los torneos internacionales.